de que poder ya rápidamente vestir la camiseta de Tacuarí y poder jugar, ¿verdad? Lo estamos viendo muy entusiasmados y para nosotros eso es muy importante. Bueno, ¿y cómo están ustedes? 2 derrotas tiene más, así como querés que estemos, pero así es, y no desentonando especialmente el último partido, ¿no? Sí, realmente las derrotas no son buenas, Arturo, ¿verdad? Uno siempre una derrota duele bastante, pero en este partido contra Olimpia, esa derrota para nosotros nos abrió los ojos de que realmente tenemos un buen potencial, de que tenemos un buen equipo. Nos falta lo que es el fútbol, ¿verdad? Nos falta lo que ahí hacía Denis, por ejemplo. Muchas gracias, ingeniero. Muchas gracias por el halago. ¿Qué dijo? Lo que hacía Denis, goles. ¿Y por qué no te quedas en esa charla con la araña Denis nomás, ingeniero? No, la araña Denis tiene una marca en mi Arturo, ya sabes. Sí, era un lateral izquierdo aguerrido. Era un picapiedra, pero leal. ¿Y por qué no toman un cafecito de la vuelta? No, pero es que hay un cariño a través del tiempo. Y bueno, declaración de amor futbolístico, ¿verdad, ingeniero? Lo que pasa amor es que, futbolístico, dije, ¿verdad, ingeniero? mutuo. Sí, yo pero me equivoco, lo ya he puesto, Arturo, ahí ya le da una capete otra vez. Amor futbolístico se llama ese ingeniero, ¿cuál es el problema? No, ¿cómo que me va a decir lateral izquierdo si yo era el número 6? Yo no, en la izquierda eso para pararme, ¿no? Pero a veces nos hemos cruzado en esa posición y he recibido tus caricias, ingeniero. ¿Qué tal verá el ingeniero? Y era un buen jugador. Vamos a dejar ahí nomás. Ingeniero, un saludo al aire, gracias por tu tiempo, un abrazo. Gracias a vos, Arturo, un abrazo, un gran abrazo. Gracias, muy amable el ingeniero Nito Vela. Más ahí no. Para acá me salió al pedo. Perdón, me salió del alma. ¿Qué es la grandeza paraguaya? El Banco Continental sabemos que la grandeza paraguaya es eso que vive en cada uno de nuestros clientes, en sus sueños, sus proyectos, su deseo de progresar y superarse. Hace más de 40 años son ellos quienes nos inspiran para seguir creciendo e innovando. Y ese es nuestro compromiso, seguir creciendo juntos, ser parte de su grande, tu banco también. Continental. Un bicampeón de América que llega a Tacuarí. Atlético Nacional y Flamengo. Habría que ver dónde le va a utilizar. Yo en los partidos que lo vi, en los pocos que le vi, jugaba por fuera. A la derecha. A la derecha. Pero yo... Hay partidos que se meten muy bien por el medio frontal. Usa muy bien el cuerpo de espalda. Sí. Es una virtud importante que debe tener un delantero, ¿verdad? O sea, muy bien acomoda el cuerpo. Tacuarí que mejoró muchísimo contra Olimpia con respecto al primer partido. Así que hay que ver cómo se suma el equipo. ¿Cómo es el fútbol, verdad? Sí. 7, 8 ocasiones claras de gol y te llevan las manos así, ¿verdad? Injusto, de verdad, comandante. ¿O no? Cambió mucho con respecto La presión, al primer. pues, argentinística. Y después se trajo acá. Los goles no se merecen, se hacen. Esa presión es argentinística, no es nuestra. Repetí un poco conmigo. En profundo ya para mí. Los goles se se hacen, no se merecen. Y cuando decimos nosotros merecía 5 o 6 goles, entonces Claro. en Argentina, y después llega acá, te dicen, por ejemplo, los goles se hacen, no se merecen. Pues si fuera por merecimiento, porque todo el mundo... No sé si me entendés. Claro que te entiendo. Bueno, te agradezco comandante. mucho. Gracias a usted. Cuando el trabajo y el dolor de cabeza se juntan, cetamol es paracetamol 500 miligramos. En su presentación, polvo fluorescente, sabor a durazno. Para el dolor de cabeza, para la fiebre, para el dengue, para lo que más cuidamos. Cetamol. Cetamol 500, polvo fluorescente, paracetamol 500 miligramos. Es un producto de laboratorio sin Sindofarcisa. Si los síntomas persisten, consulta a su médico. De venta libre en farmacia. La sub-23 estamos ahora. Sí, señor. Sub-23. Gran triunfo. Pero lógico, indudablemente hay que ver cuál va a ser el desenlace. Pero esto necesitaba el fútbol paraguayo. Yo lo que rescato, Arturo Santiago, es que estamos volviendo de a poco a nuestro ADN, ¿verdad? Sí. ¿Qué es nuestro ADN? El ganar en las divididas, equipo agresivo, por arriba somos sólidos, más allá que nos hicieron un gol de pelota parada, pero también nosotros lo hicimos. Y ese carácter que nos caracterizó, que nos llevó a los mundiales, estamos agarrando de a poco, ¿verdad? Porque Si vos estás perdiendo, como vos decías, Araña, si vos perdés 2-0 y no tenés carácter, podés perder 7-0. coincido. Claro. Sobre La todo por selección eso, en por 10 cómo minutos se dio. perdía 2-0. Totalmente. Si vos no tenés ánimo, Santi, no tenés entusiasmo, no tenés ganas ni pertenencia, te pasan por arriba. Y después, los goles de gran factura. También. Qué golazo Se vimos. te cayó tu llave, dice que era Santa que te olvidé. Esos goles de comandante. Ahí tenés, agarrame tu llave, va Isa. Bueno, lo que sí. Y Yo sé más re- ordenado, por favor, porque re- ahí tenés tu celular, se te va a caer también. Poné sobre la mesa. Comandante. No, pone acá por tu llave. Perdón que lo haga. Esas son las cosas que a mí me sacan, pues dicen que me pongo nervioso. Seguí, por favor. No te pones bien nervioso. Pasa- Con justa razón deben de poner nervioso ¿Qué? conmigo. Mirá el gol.
Sí, este fue un lindo gol también de Ese es tener inventiva. Marcelo Fernández. Yo más o menos lo entendía al profe, la estrategia que utilizó. Puso 4 centrocampistas, lo desgastó y al sacar metió 2 alas muy rápido y yo he visto que físicamente cayeron los... Y ahí creo que fue el gran acierto y la lectura de juego que dio Carlos Jara, ¿verdad? ¿Y te acuerdas que hablamos en el amistoso cuando perdió Paraguay 4-1? Voy a decir Uruguay? algo. Yo he visto el comienzo. Sí. Esto es lo que escucharon ruido. Y este es el celular que le dije que pero ponga ahí. no, me van a tirar al frente. Entonces, comandante. yo te digo, pone acá. ¿Cuál es el problema? Bueno, pero está bien. Entonces ahí, Bueno. todos los técnicos son caprichosos. Técnico y nada. Si él no era técnico y era un ciudadano común del mundo, No iba a ser caprichoso. y vos le decís, pasame tu llave, sí, cómo no. Y vos le decís, pasame celular, sí. ¿Qué hace caprichoso? Todos los técnicos. ¿Qué hizo? No, acá. Capricho, acá. O miento. Decina Santiago, Sí, los no, técnicos son caprichosos. ¿Pero por qué somos caprichosos, comandante? Y porque ¿Cuál- quieren- Tenemos un ADN diferente pico, al común No, de las pero personas. son caprichosos los técnicos. Preguntale a Chiqui Arce. Él no es caprichoso. Bueno, Él tiene su manera de ver el fútbol. Yo te voy a decir una cosa. Vez pasada nosotros hablamos mucho de los sistemas. Pero no ¿verdad? es contra Chiqui. No, no, parece- yo sé, Yo no yo soy, yo sé, le yo respeto sé. mucho y le Yo aprecio sé. y le respeto al Chiqui. Yo sé, yo no, sé. no hago un periodismo oportunista de porque las cosas mal. Como algunos hacen. No, yo no voy a hacer de los colegas, hablo de mí. Hablo pero de sé, mí. sé. Yo no hablo de los demás, yo hablo de mí. No quiero ya lío con los colegas porque suficiente, o pamaina. Entonces yo hablo sobre mí. Y eso es. Que Chiqui Arce, ojalá esté escuchando, es caprichoso, es caprichosito. Y vos también como técnico. Y quise haber sido también como técnico. Y todos los técnicos, o miento. Yo no coincido. No quiero opinar. No quiero. ¿Por qué no quiero quiero meter opinar? ahí. ¿Y cuál es el problema si yo no le estoy No tocando sé la si per- todo, la mayoría. o- No. Algunos sí son caprichosos. Y vos no sos. Y capaz que estoy también en el lote de los caprichositos, pero yo hago lo que yo siento, pero sin intentar dañarle a nadie, ¿verdad? El fútbol es así. A veces mis decisiones tienen que ser porque estoy convencido de lo que hago. Este es un excelente momento para reforzar tu sistema inmunológico. Llegó la vitamina C, test de inmunidad del laboratorio Sindufar. Contiene vitamina C, vitamina D y zinc, todo junto en un sobre fluorescente que lo podés adquirir en tu farmacia favorita. Vitamina C, triple inmunidad es un producto del laboratorio Sindufar. Si los síntomas persisten, consulta a su médico de venta libre en farmacia. Y bien por la selección. Bien. Ahora esperemos contra Perú mantener. El sábado ante Perú, partido importante, porque Perú ganó su primer partido, tiene 3 puntos, un punto menos que Paraguay. Había empezado de entrada. Sí. ¿O no? No, ¿O perdió? ganó y después perdió. Ganó y después perdió. Sí. Acá 3 es puntos. ganar o no perder, ¿no? Sí, claro. Mantener una regularidad. Porque mira que si perdés te puede complicar. Sí. Perú ya te pasa y después hay que ver lo que O hace sea, las andenas, Argentina. Santi, Sí. no perder, ser inteligente. Y ese señor es muy sabio. Y en los papeles hablo del previos señor sí. de Carlos Jara. Claro. Y ahora llegamos como favoritos a diferencia de los otros 2 partidos. Que no es... A ver, Hay ese que es ver. un tema mental también, porque cuando llega como favorito hay que saber jugar como favorito Claro. también, ¿verdad? ¿Cómo se dice? ¿En punto, verdad? ¿O de banca? ¿Cómo es? Yo no soy timbero. Pechunagui, práctico y deliciosos bocaditos de pollo muy fáciles de cocinar. Pechugón, más 50 años de garantía con certificación nacional e internacional. Pechugón, deliciosamente natural. Vamos a decir que cambia. Bueno, pero el equipo ya respiró bastante, ya Sí. tiene una pausa, un descanso. Y vimos también que yo no lo conocía mucho, un arquerazo. Muy buen arquero. Más allá del error Ángel que González, que sí. dijo, que hoy recalcó el comandante En el al amistoso mediodía. fue. Ahí fue. Y ahí hay que darle el mérito a Carlos Jara. Claro, lo Ayer sostuvo. Contra Uruguay salió mal y lo mantuvo Carlos Jara. Esa es una virtud, está muy bien. Sí, es verdad. Entonces, a partir de atrás, nosotros estamos haciendo un equipo sólido con 2 centrales de muy buena envergadura física. Y eso es lo que a mí me pone contento, volver otra vez a nuestras raíces. O sea, en la dividida no perder, ser agresivo y por sobre todas las cosas, tenemos gol. Yo Y creo que tenemos- eso es lo que deja tranquilidad, que no es que se ganó por ganar. O sea, dejó una imagen la selección en estos 2 partidos y eso te da esperanza de que se pueda clasificar y por qué no soñar con los Juegos Olímpicos. Y Diego Gómez, descubrimiento de el comandante con Sí. Fabricio Peralta, gran figura de este partido. De los Capitán. jugadores de carácter que piden la pelota en los momentos difíciles y te muestran el camino. Bueno, el que le descubrió fue Garnero. No, pero Cuando vos- dijimos, en la mesa de fútbol grande vimos un partido de él y ya daba las sensaciones que era. Sí.
Eso sí, yo me autoadjudico en la mesa. Después las opiniones de otros no hay problema. Igual que Peralta. Fabricio. Y ya te dije que no se corra tanto a los extremos. Sí, Él tiene que quedarse más para el medio. Ese es el primer partido que le di también. Y que anduvo muy bien. Pero tiene que se quiere ir. Sí. Yo rescato de él su carácter y en las divididas no pierde. O sea, entra muy fuerte y aparte con la pelota sabe. O sea, Sabe, es muy técnico. Un Sí. centrocampista de lo... voy a hacer... Una mezcla entre el moderno y... ahí está, un 8. Un 8 que juega por ese carril de palo a palo. ¿De quién? Pues si juega muy abierto, se le asfixia la raya. Sí. Es como dice el comandante, si juega por la raya, le asfixia. Si juega un poquito más hacia adentro, saca una diferencia importante porque tiene mucha... El Pepe Sacía, ¿sabe quién es? Era un técnico Fue uruguayo. Uruguayo, vino a Olimpia a la selección. Sí. El Pepe Sacía. Y un día le tomó el famoso win. Lo que me gustan a mí. Sí, el Pepe Sacía había dicho, antes de Avirán, la ley que dijo, los laterales no son carrileros. Los laterales van a ser fundamentales en el futuro, dijo el Pepe Sacía. Y le agarró al puntero y le dijo, ¿quién es tu primer marcador? ¿Sabes vos? Y ahí el defensor no le dijo, La raya. tu primer marcador es la raya. No te vayas a pegar. Es el primero que te marca. Claro. Le decía el Pepe Sacía. ¿Se entendió? Sabias palabras. Sabias palabras. ¿Te acuerdas cuando tomaste tu primer tereré? Con el kit de primer tereré de hierba pajarito, niñas y niños recordarán por siempre. El gran momento de disfrutar el primer sorbo de tereré con la abuela y con toda la familia. El kit cuenta con diferentes versiones y viene con un libro ilustrado de Juan Tereré, una guampa, una momilla de hierba pajarito suave. Puedes adquirirlo contactando WhatsApp 0985-932-600 o www.pajarito.com.pi. En 5 minutos ya lanzamos con fútbol a lo grande. Sí. Con Jorge Casal y con el niño, ¿verdad? 2 de mayo trinidense, 2 equipos que llegan Y con hay que ver los 2 de derrotas. mayo. Sí. Y hay que ver lo que decíamos de Tacuarí, primera fecha muy mal y mejoró en la segunda. Hay Pero que ver que- sí, yo digo por el tema promedio. Sí, Santiago. también. Y sí, no sé si la ventaja que tiene es que juega de local. Sí, Es con cancha, su gente. Con su gente, seguramente habrá mucha gente. Hoy me estaba, ¿cómo se dice? WhatsAppeando, se dice, ¿verdad? Sí. Mi expresidente, el que a mí me había llevado, Mauro Mereles, me dijo, profe, vamos a ganar. Hablen que nada de nosotros cuando ganamos, no cuando perdamos, se dice. Y acá siempre se habla, le digo. ¿Cuál es el problema de decir las cosas como son? Si cuando perdés, jugaste mal. Y cuando ganas, seguramente se va a decir lo que corresponde. No, yo le entiendo como que una victoria va a entusiasmar muchísimo. Si vos le das Sí. trascendencia a la victoria, le alcanza a todos en el 2 de mayo. Sí, yo confío. O sea, a ver, Que vos Esto jugás a es favor fútbol. del 2 de mayo partido. no, Decí bien, Chalo. como yo estuve allí en 2 oportunidades, conozco ahí cómo es la zona y la gente es muy entusiasta Bueno. y tiene un buen entrenador. Vamos a hacer una cosa. Vamos a Carlitos Jara a seguir. Usted es el que comanda acá. Y hablamos con él este mediodía, el técnico de la Sub-23. Sí. Y después mirar la pausa y después ya lanzamos con los compañeros para el primer partido de la programación doble. Carlos Jara a seguir. No, la verdad que hablamos de la verticalidad, del fútbol muy agresivo de Uruguay. Ellos venían descansados, nosotros teníamos ya un partido encima muy fuerte que teníamos con Argentina. Y teníamos que estar muy atentos en ese aspecto porque, y la verdad que nos sorprendió, en los primeros minutos nos sorprendió. Pero los muchachos se repusieron y nivelamos y empezamos a atacar también. Fueron 2 golpes fuertísimos, 3, porque el palantazo a los 5 segundos ya nos asustó, nos puso alerta y viene el segundo, el gol a los 5, a los 10, el segundo, el tercero, el cuarto vino un mano a mano con el arquero que tapó el arquero y ese fue lo que, yo creo que ahí empezó el equipo a despertarse un poquito y a nivelar las cosas. Pero anotamos el primero y enseguida viene el tercero, también otro golpe fuertísimo otra vez, que cualquier equipo se desmorona. Y nosotros hay que felicitar a esa gente, yo le felicité varias veces, le agradecí el esfuerzo, la atención y el fútbol que intentan hacer siempre, pero es un equipo que está volviendo a recomponer todas esas cosas, a traer el ADN que se perdió un poquito, la garra, la entrega total, el rebelarse a perder, el juego aéreo que estamos imponiendo y los goles, porque es un equipo que hace 2 goles por partido, tenemos 2 partidos, 5 goles, y estamos en eso, ojalá que sigamos repitiendo y anotando goles. Entonces yo pienso que estamos ante un equipo que
que es muy, muy competitivo. Profe, ¿cómo estás? Edgar Denis te saluda. Felicitarte, profe. Contento contigo. Hola, Edgar. Hola, ¿cómo estás? Bien, bien. Saludarte y muchas gracias. Gracias por el apoyo que le están dando a la selección también. Y estamos en eso, estamos luchando, tratando, estamos comprometidos, soñando siempre de clasificar y estar en la Olimpiada. El sueño olímpico está intacto acá. No, ahora estamos viendo, hay cansancio, yo sé que hay cansancio. Ayer Diego me pidió, porque ya estaba cansadísimo, me pidió el cambio. Y tenemos que considerar todo eso. Ahora estamos entrenando, empezamos a hacer un regenerativo, en la tarde hacemos otro trabajito. Y vamos a ir consultando con los médicos y con los preparadores físicos, cómo lo encuentran, en qué momento están. Bielsa, Atenas 2004. Sí, se acordó, nos acordamos ahí en el entrenamiento, ya trabajamos a la misma hora, ellos en una cancha, nosotros en otra, y nos juntamos ahí a charlar un ratito de eso. Y ayer bromeamos, me dijo que quería llegar a la edad trabajando siempre, en fin, pero estábamos bromeando. Es un señorón, es mi ídolo, me apoyo mucho con él porque a veces tenemos contacto WhatsApp, en fin, todas esas cosas, pero es un señor que como persona es excelente. Desde Asunción, capital de Paraguay, Monumental, AM 1080, Radio Futuro. Buenas tardes, fútbol. Buenas tardes, ¿cómo estás? Dame un pase genial, dame un grito de gol, dame una gran emoción. Dame una gran emoción. Fútbol a lo grande, muy buenas tardes, señores. Estamos esperando la prosecución del torneo Apertura, fecha 2, jornada de adelanto que se cierra hoy jueves con 2 partidos. A primera hora, 18:30, en instantes, en el norte del país, allí en el Estadio Río Parapití, después de mucho. 2 de mayo va a jugar en la categoría principal por la fecha 2 del campeonato, recibiendo el elenco del Sportivo Trinidense. Había debutado con derrota el conjunto pedrojuanino el 2 de mayo, días atrás, frente al Sportivo Luqueño. Misma cosa para Trinidense, que terminó cayendo en la fecha 1 ante Cerro Porteño en el Defensores del Chaco. Y los dos están obligados ya a comenzar a sumar de a 3 en el campeonato. El primero de los 2 partidos en la jornada de hoy, ya que de fondo se va a cerrar la fecha de adelanto, la jornada número 2, con el partido en Villaliza, en el Estadio Luis Alfonso Gianni, el que van a sostener Ameliano Cerro Porteño a partir de las 20:30. Nosotros nos metemos de lleno para este juego entre el 2 de mayo y el conjunto de Trinidense. Ambos equipos ya están plenamente confirmados. Lindo realmente el gramado de juego del Estadio Río Parapití. Van ingresando los hinchas pedrojuaninos para alentar al conjunto dirigido técnicamente por Felipe Jiménez. Está Trinidense también por pisar el terreno de juego. Aquí estamos con todo el equipo de Fútbol a lo Grande a través de Radio Monumental. ¿Cómo te va, Jorge Niño Sosa? Bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, Jorge. El saludo cordial para toda la audiencia de Monumental de Fútbol a lo Grande. Gran ambiente, algo que se extrañaba sin dudas de la gente de Pedro Juan Caballero, tener este movimiento dentro de lo que tiene que ver con la gente, un estadio con esta afición allí, todo el colorido. Pero para que esto continúe, inclusive, ¿por qué no hasta se duplique en la cantidad de gente que estamos observando en las graderías, en las plateas y también en las zonas de preferencias? Deberá comenzar a ganar el equipo del 2 de mayo y esta vez jugando en su casa, en su terreno, allí en un horario que sin dudas es todavía laboral allí en la zona de Pedro Juan Caballero. Bien por el destaque, por ejemplo, que una mascota entró a caminar allí en la cancha, así como uno ve, por ejemplo, en la NBA o el fútbol mexicano y otros deportes. Aquí Cerro, por ejemplo, tiene el Ciclón. Entra el muñeco del Ciclón. Mira, pues está Lata. Él es perroganino, el influencer Lata Paraná y humorista que hace contenido en redes.
de Pedro Juanino, está en las gradas también. Y el gallo norteño caminando allí, que es una mascota, es un muñeco que está caminando, se saca fotos con los niños, saluda allí a la gente también en la zona de las preferencias. Todo el colorido que sin dudas es importante a estas horas y lo que comentábamos en la semana y ya semanas atrás subíamos también la imagen en impecables condiciones el campo de juego del 2 de mayo de cara a esta vuelta del equipo norteño a la primera división ante un difícil y aguerrido trinidense, así que estamos atentos de cara a lo que será este partido en Pedro Juan. Aquí estamos esperando por 2 de mayo y el conjunto de Trinidense. ¿Cómo está, Gerardo? Buenas tardes. Buenas tardes, Jorge, el cordial saludo para todos. Hoy arranca el fútbol argentino, primera división, 19 horas, Instituto del paraguayo Juan Franco, que va a enfrentar al Deportivo Riestra, recientemente ascendido a primera división, al igual que Independiente Rivadavia. También 19 horas, Tigre del paraguayo Blas Armoa va a enfrentar a Sarmiento de Alfredo Amarilla, ex Tacuere. Más tarde, 21 a 15 horas, Atlético Tucumán ante Rosario Central de Alan Rodríguez y de Giovanni Bogado, y también 21 a 15 horas Central Córdoba del futbolista paraguayo Nicolás Murínigo va a enfrentar a Newell's del zaguero compatriota Gustavo Velázquez Casal. ¿Cómo te va, Darío? Buenas tardes. Buenas tardes, Jorge, compañeros, audiencia de fútbol a lo grande, neumáticos Yokohama, mejor relación precio y calidad, Rubilog, alarmas estés donde estés y su seguro Chaco. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay, yo pues supe Quitadol. La salud tiene apellido, Fleming, sistema prepago, avenida Eusebio Ayala, 1751. Llámanos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. Estamos con la información. Informe conexión total con Personal Flow. 2 de mayo con Carlos Servín, Miguel Barreto, Derlis Benítez, Roberto Ramírez y César Castro, Elías Alfonso, Esteban Maidana, Félix Llano y Javier Domínguez, Walter Bogado y Fernando Cáceres. El entrenador es Felipe Jiménez. Trinidense la visita con Wilson Quiñones, Armando Ruiz Díaz, Juan Vera, César Benítez y Sergio Mendoza, Joel Román, Luis de la Cruz, Juan Salcedo y Pedro Arce. Arriba Enrique Borja junto a Fernando Romero, el 11 de José Arrúa, Pita Mario Díaz de Vivar, asistido por Luis Onieva y José Mercado, el cuarto juez Aldo Quiñones, en el bar Ulises Mereles, el asistente bar Hugo Martínez. Juntos llevaremos a Paraguay el Mundial Tokio, sponsor oficial de la selección paraguaya de fútbol. Probaste el pack Fortín etiqueta negra con pomelo, es paraguayo de sabor único, es Fortín. Pásate ya Salud Protegido, tener beneficios inmediatos, comunicate al 319-0000. Salud Protegida. Señores, los dos equipos están dentro del terreno de juego. En instante arranca 2 de mayo, Trinidense. De fondo, Ameliano Sierra. Previo el comentario de Jorge Niño Susana, una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues supe Quitadol. La salud tiene apellido, Fleming, sistema prepago, avenida Eusebio Ayala, 1751. Llámanos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. Decíamos de toda la expectativa que sin duda genera nuevamente la vuelta del 2 de mayo a primera división, y esta vez en su segunda presentación, después de un juego que no fue el mejor sin duda santeluqueño, principalmente en ese primer tiempo, y esa ráfaga de goles que le terminó anotando en un tiempo de 10 minutos. En 10 minutos ya estaba 2-0 abajo en el marcador. 2 de mayo le había perdonado un par de ocasiones más, principalmente en el segundo tiempo, el conjunto de luqueño al 2 de mayo, que prepara 4 cambios de cara a este partido, para este juego ante el conjunto de Trinidense. Ante muy buena presencia de aficionados en el Río Parapití, destacamos que está en muy buenas condiciones sin duda el gramado de juego. Y del otro lado, Trinidense sí, un equipo un poco más hecho, si bien a lo largo de este torneo también tuvo pérdidas importantes. Ya no está Alex Álvarez, no está Maná, que estuvieron en el torneo pasado, el propio Rodrigo Arévalo, el delantero allí apodado Piccolo, el grandote hoy de Nacional. Sí, uno de los jugadores insignias también que tuvo el conjunto trinidense junto con Chiquito allí en ataque, de cara a esta presentación del conjunto de 2 de mayo, que tendrá a Servín en el arco, Barreto por derecha, Derlis Benítez, Esteban Maidana y César Castro, lateral sobre el perfil izquierdo. Un doble 6 con Javier Domínguez y Roberto Martínez. Elías Alfonso tirado por derecha, por izquierda Félix Llano. Arriba, Walter Bogado y Fernando Cáceres. Uno mira si no tiene grandes nombres, salvo lo de Carlos Servín, que ya tiene un recorrido importante de cara a esta presentación. Hoy titular en Trinidense, Fernando Romero, el ex Cerro, sigue siendo de Cerro, está a préstamo en el equipo de Trinidense, junto con Zlatan, Enrique Borja, el Zlatan paraguayo, hoy en el ataque del conjunto de Trinidense. Wilson Quiñones, el experimentado, que fue figura el otro día, Wilson Quiñones, ante el conjunto de Cerro. Hoy por eso la novedad allí en ataque, también tratando de ver alguna variante dentro de lo que tiene que ver con esta estructura del conjunto de Trinidense. Se saludan los capitanes, de un lado Javier Domínguez, capitán del equipo del 2 de mayo, y la presencia de Luis de la Cruz, capitán igualmente del conjunto de Trinidense. Quiñones en el arco de Trinidense, Ruiz Díaz, Juan Vera, César Benítez y Sergio Mendoza en la zona defensiva,
Joel Román, Luis de la Cruz, Juan Salcedo, Pedro Arce, más arriba Enrique Borja y Fernando Romero. Así va el conjunto de Trinidense, que también tuvo variantes. Mantiene parte de su base, pero algunas variantes principalmente en ofensiva está teniendo en la actualidad el equipo de Trinidense dentro de esta presentación. No es titular de momento Oscar Chiquito Jiménez, que estará en el banco de los suplentes en la fecha, en el conjunto dirigido por José Arrúa. Todo listo, todo presto, está por comenzar el partido en Pedro Juan Caballero ante muy buena presencia de aficionados. 2 de mayo Trinidense. Impecable el gramado de juego allí en el estadio Río Parapití, señores. Eleva una plegaria llano antes de que comience el partido. Vendrá la orden de Díaz de Ibar, va a comenzar el fútbol. Fecha 2 del torneo Apertura, jornada de adelanto que se cierra hoy con 2 partidos. El primero de ellos, este 2 de mayo Trinidense, y de fondo Ameliano frente a Cerro Porteño. Tenemos tiempo, Darío. Los domingos son de Pechugón. Sorprende a todos llevando tu pollo Pechugón de tu pollería o roticería preferida. Pechugón, deliciosamente natural. Urbanización Alturas de Itá, cercanía del Hospital Nacional de Iteguay, Muni de Itá. Cuota fija sin reajustes. EMSA Inmobiliaria, contigo desde 1994. Simplemente el árbitro del partido está esperando la orden. Ahora sí, mueve 2 de mayo, comenzó el fútbol. Relata Jorge Casal. La pelota le va quedando, la salida de Arlis Benítez desde el fondo para el 2 de mayo. Jugando para Castro sobre el lado izquierdo. Va metiéndose en campo rival Walter Bogado. Pierde la pelota Bogado. Recuperando por ahora de la Cruz para el conjunto de Trinidense. Descarga fútbol ahora para Salcido. Carga el conjunto de Trinidense rápidamente con Salcido cerca del área. Interviene Benítez, va saliendo el 2 de mayo. Ingresa a www.aposta.le. Apostar a ganar lo cambia todo. Con Bancoop tenés 100% de reintegro con peajes de Ecovía, Luque, Sambre y Itá. Fines de semana, enero y febrero. Bancoop crece desde la raíz. Va Barreto sobre la zona derecha, juega por bajo para Alfonso. No puede controlar Elías Alfonso, la pelota se pierde a un costado. Va a reponer Mendoza en su terreno para Trinidense. Llena tu verano de ahorros con Copetrol. Carga la calidad de siembra a un precio más bajo, hasta 1.250 en hasta y 610 guaraníes en diésel. Copetrol. Vamos, en la ciudad de Villeta contamos con zona residencial con salida a rutas importantes, no y acceso sur. Contacta al 021-443-600. La loteadora inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. Vera tiene la pelota en su terreno para el equipo visitante para Trinidense. Retrocede todo. Le va quedando la pelota ahora a Wilson Quiñones, nos apura, descarga por la izquierda, allí tiene la pelota César Benítez, desde el fondo viene el conjunto visitante con Mendoza, levanta Mendoza, carga Trinidense, pelota a profundidad, busca Romero, baja de cabeza, la marca de Barreto, sale jugando 2 de mayo. Solicita tu seguro de automóvil con carta verde de Panal Seguros, tenés respaldo las 24 horas, estés donde estés, ingresa a panalseguro.com.py. Mira los partidos nacionales e internacionales con tu hierba Pajarito Premium y Suave, hierba mate Pajarito, cultura y sobran un sorbo de tradición. Bajando por el medio de cabeza Roberto Ramírez para el conjunto del 2 de mayo, buscando por la izquierda, corre Pedro Arce, no llega Arce, tampoco Barreto, va a reponer de manos en ataque el equipo de Trinidense. En San Justo y Arroz tenemos lo que necesitas para tus construcciones metálicas, distribuidor autorizado, Cemento Valdemía, acceso sur casi perpetuo, socorro Niembú. Pufa Energy aumenta el rendimiento físico, mejora la memoria y la concentración, reduce el riesgo de enfermedades cardíacas. Pufa Energy, calidad de ético. Saludos allí a Freddy Luján y a todos los amigos del kilómetro 35 en la ciudad de Ipacaraí que están reportando sintonía. La pelota le va quedando para ahora Alfonso. Alfonso jugando por bajo, el esférico le va quedando Maidana. Maidana y el pelotazo largo, pica por la izquierda Domínguez, el capitán no llega. El que alcanza Ruiz Díaz, deja que la pelota se pierda a un costado. Otra vez lateral en ofensiva para Trinidense. El comentario de Jorge Sosa es una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues sube Quitadol. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, Avenida Ocebellala 1751. Llámanos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. La pelota de Domínguez por el medio, si viene el capitán de los de Mayo jugando por la izquierda con Castro. Castro encara la marca. La presión alta de la Cruz. Insiste de la Cruz tratando de sacar de la pelota Castro. Retrocede Castro ahora con Ramírez. Ramírez desde el fondo juega por el medio. La pelota le va quedando a Maidana. Busca a Llano. Va Domínguez. Carga el equipo norteño. Busca el primero 2 de mayo. Balón por la izquierda. Allí va corriendo Bogado. Va a colocar el centro. Avanza el 2 de mayo que se aproxima. Se mete Bogado. Perdió tiempo. Va a insistir el 2 de mayo. Es momento de unirnos para alentar cada jugada. Tokio, prende tu pasión por el fútbol. Pruébate el pack Sportín etiqueta negra con pomelo de Paraguay de sabor único Sportín. Pásate ya salud protegido. Tener beneficios inmediatos. Comunicate al 319-0000. Salud protegida. Pica Barreto, pero con falta. Es lo que indica el árbitro del partido. El lateral derecho metió el manotazo en el rostro de Mendoza, que está en el piso. Tiro libre en su terreno. Tiro libre para Trinidense. Informe conexión total con Personal Flow. Fútbol mexicano, fecha 3. América de visita con Richard Sánchez. Hasta los 89 derrotó 2-0 a Juárez.
En San Justo y Oro tenemos lo que necesitas para tus construcciones metálicas. Distribuidor autorizado, Cemento Vallemí, Acceso Sur, Casi Perpetuo, Socorro, Niembú. Puff Energy aumenta el rendimiento físico, mejora la memoria y la concentración. Reduce el riesgo de enfermedades cardíacas. Puff Energy, calidad ético. La pelota le va quedando en su terreno a Mendoza. Juega por abajo, el esférico le va quedando a César Benítez. Retrocede todo con Quiñones. No se apura. Ni 2 de mayo tampoco. Trinense hasta aquí en el partido. Cruzamos 3. Primera parte del juego está 0-0. Este es los del Sol Online. Si te registras con el código Rubín, 100.000 guaraníes de bono extra, los 200.000 guaraníes del bono de bienvenida. Decir bienestar y certeza, Chiquín Paco. Más de 40 años llevando energía al país. La pelota de Juan Vera en su campo. Vera y la salida para el equipo de Trinense. Pone el esférico por el medio. Se muestra César Benítez con la pelota. Está solo Mendoza. Va el pase para él ante la presión de Elías Alfonso. ¿Qué hace Mendoza? Retrocede todo con Quiñones. Vuelve a tocar en su terreno la escuadra visitante. En Casa Grutter tenemos los mejores precios minoristas y mayoristas. Financia tu compra grande del mes. En Casa Grutter siempre salís ganando. En Energy, más de 80 estaciones de servicios a nivel país. Energy, energía para el Paraguay que trabaja. Energy, energía, calidad al precio justo. Hasta aquí de mucho estudio el partido, tanto del 2 de mayo y Trinense, sin arriesgar ninguno de los dos, niños. Sí, muy parejo, normal en este tipo de desarrollo también, sin arriesgar uno y otro. Es más, de los dos me parece que puede llegar a arriesgar un poquito más, puede ser Trinense, porque es el equipo que por allí en cierta base tiene un 60-70% de equipo hecho. Es cierto, arriba el caso de Romero, de Borja son nuevos, pero se va a dar un partido por lo menos así en lo previo de mucha lucha, como se dio aquí, por lo menos esta pelota que fue a pelear Romero y que terminó cayendo Servín, el arquero del 2 de mayo. Y al ser local, veremos también qué puede ofrecer hoy el gallo norteño. ¿Cuánto va? Neumáticos Yokohama, el tiempo de juego 5 minutos. Primera etapa Rubiloca, alarmas donde estés indica Jorge. Que van empatando 2 de mayo, Trinense 0-0. Y su seguro Chaco. Monumental. 3.000, 4.000. Sí, te iba a decir 3.000, 3.500 personas por allí. Así mirando rápidamente lo que es por lo menos zona de plateas y graderías. Habría que ver la cantidad de gente en zona de preferencias, los ingresantes finales y también los pagantes, pero se ve muy buen número de cantidad de hinchas por lo menos en las plateas y en la zona de las graderías para un partido entre semana a estas horas. Es cierto, la novedad, la vuelta del 2 de mayo en primera. Salida para Trinense. Para instalar tu industria de depósito, fábrica, urbanización, centro industrial de billete 1 y 2, comunicate al 413-7000. Paraguay Inmobiliaria S.A. Comenzamos el 2024 con la explosión del Pozo Grandioso, el cartón número 604.386. Ganó una camioneta 0 kilómetros y una lancha. CNT, el poder de cambiar, se por emoy. Llano Vaca con el pecho, la pelota le va quedando Ramírez, que retrocede todo con Carlos Servín. Me parece que el árbitro le va a indicar algo a Servín. Va a sacar desde el fondo el experimentado arquero del 2 de mayo. Shorty Beef, carne 100% chaqueña con la garantía de la cooperativa Shorty. Llegan los precios bajos de Ciel para que puedas andar con aire todo el día. Fórmula regular 5.650 y fórmula super 6.150 guaraníes. El precio bajo, calidad superior. La pelota en poder de Maidana. Maidana juega por la izquierda con César Castro. Intenta la salida del equipo norteño. Frena con el pecho Vera. Vera jugando para De la Cruz. Se viene el equipo de Trinense. La pelota le va quedando. Atención a Pedro Arce. Metió la diagonal. Pica Arce para el primero. Ataca al conjunto de Trinense. La pelota le queda a Romero. Cayó al piso. No hay falta. Reclama penal Fernando Romero. No, dice Díaz de Ibar. No pasó nada. Es saque de meta para los de mayo. Olvídate los metales oxidados. Aplica, convertir y dejarlos como nuevos. Impermeabilizar, repararse ya y proteger tu casa con Sica. Queda bien. En el Sol Seguro solicitado póliza de seguro 021-236-3000 o ingresar al solseguro.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. El día sábado vuelve a jugar la selección paraguaya sub-23 en el Proolímpico de Venezuela. Lo hace ante Perú. Aprovechar los mega descuentos en Punto Parma de jueves hasta 60% de descuento en productos seleccionados. 6 cuotas sin intereses con tus tarjetas de crédito y todo en Punto Parma. Cuidamos tu salud, tu belleza, tu economía. Santa Elena te acompaña en reuniones de familia, fútbol y asado. El vino que nos reúne desde 1942. Santa Elena, recuperemos la confianza. Barreto cargando para el 2 de mayo. La pelota le va quedando a Walter Bogado. Bogado juega para Fernando Cáceres. Pierde la pelota Cáceres. Va recogiendo el rebote Mendoza para el conjunto norteño. Balón para César Benítez. Juega para Arce. Llega a la marca Barreto recapturando para el equipo norteño. Pelota para Domínguez. Va el capitán del 2 de mayo. Lanza por la izquierda. Allí va subiendo Castro. Se anima el conjunto del 2 de mayo con Castro. La pelota cerca del área para Maidana. Va a ver en la marca. Cierra el zaguero de Trinense. El comentario de Jorge Sosa es una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues sube Quitadol. La salud tiene apellido Fleming. Sistema prepago. Avenida Sevillana 1751. Llámanos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. Castro tiene la pelota. Se va metiendo el lateral izquierdo del conjunto norteño. Buen pase para Bogado. Quiere ganar fondo de cancha ante la marca de Vera. Bogado coloca centro. Pelota al área. Saca Mendoza. Intentó aquí el conjunto norteño que llega por intermedio de Castro y también de Walter Bogado, niño. La primera jugada en ataque, abriendo un poquitito la cancha sobre el perfil izquierdo con el movimiento de Castro allí en el movimiento y Walter Bogado, otro jugador que ya tiene, por decir así, cierta experiencia, si bien es un plantel que promedia entre los 23 y 25 años, este del 2 de mayo,
ganó bien la última línea. Arriba estaba esperando Fernando Cáceres, que es el 9, el hombre que tiene como referente en ataque el equipo norteño. Es salida para Trinidense. Juntos llevaremos a Paraguay al Mundial Tokio, sponsor oficial de la selección paraguaya de fútbol. Probaste el pack por tiene etiqueta negra con pomelos paraguayo de sabor único Sporting. Pásate de salud protegido, obtener beneficios inmediatos. Comunicate al 319-0000. Salud protegida. 20:30 en Villa Lisa, el partido entre Ameliano Cerro Porteño, pita Juan Gabriel Benítez en el bar Fernando López. Recupera el aceite hombre nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano y lograr lo que te propongas. Recupera el aceite hombre calidad papasa. Testeado, comprobado y aprobado. Llena tu parrilla con los chorizos y cortes parrilleros de Upicia. Calidad desde su origen. 9 tenemos de la primera etapa en Pedro Juan Caballero. Están empatando 2 de mayo. Trinidense 0-0. Va cargando Pedro Arce para el conjunto visitante para Trinidense. Levanta la pelota dentro del área. Busca atención Borja. La marca de Barreto despejando como puede desde el fondo. Va recogiendo Cáceres el rebote y se viene con Domínguez. Contragolpea al equipo norteño. Va 2 de mayo. Esta atención cerca Alfonso. El centro de Domínguez se apuró. Lo tenía Alfonso solo por la derecha, niño. Una mala decisión de Domínguez. Tenía 2 opciones. Lo que intentó allí, buscar al 9, pero con mayor fuerza en el pase, o será el compañero que se venía abriendo igualmente sobre el sector derecho. Igual persiste el peligro, a ver qué pasa en esta. No, terminó perdiendo el balón. Aquí el jugador llano del 2 de mayo que está caído, que pide una falta, pero el árbitro que está cerquita dijo, no pasó nada. Hay pausa en Pedro Juan, está caído Castro, pedía una falta, no dice el juez. Salida para Trinidense con Quiñones. Neumáticos Yokohama, el tiempo de juego 10 minutos. Primera etapa Rubiloc, alarmas estés donde estés, indica Jorge. Que van empatando 2 de mayo, Trinidense 0-0. Y su seguro Chaco. Se va recuperando de a poco Castro, va a sacar Quiñones para la visita. Cuando necesitas materiales de construcción, recordad que la solución es Ferropare sea 42 años ayudándote a realizar tus proyectos. Todos los accesorios que siempre quisiste los encontrás en Erimar, Alamas polarizados y mucho más. Erimar, lo que la fábrica no te dio. Juegue, le dice el árbitro del partido Díaz de Ibar a Wilson Quiñones, que toca la pelota sobre la banda derecha, la pelota al esférico para Ruiz Díaz. Juega por abajo Ruiz Díaz, va corriendo, atención con Román. Carga Trinidense con Román, que tiene la pelota sobre la zona derecha, campo rival. Va retrocediendo todo con Vira, controla con la zurda, busca la salida Trinidense. Con las motos Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor. De repente avanza siempre con Kenton. Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANEAS, bioquímica, contabilidad, derecho de otras carreras. Llámanos al 235-8000 Unizal. Benítez por el medio, Benítez juega sobre la zona derecha. El otro zaguero es el que aparece ahora con la pelota. Hablamos de Juan Vera. Cruza mitad de terreno. Carga Trinidense. Pelotazo largo por la izquierda. Frena con el pecho Mendoza cerca del área. Levanta la pelota para Romero. No entiende Borja el pase. Intentó también meterse Arce. No llegó Borja. El que está con la pelota es Servín. Atento el golero. Se vendrá la salida del 2 de mayo. Brindemos por la amistad que perdura con un delicioso vino Álamos. Importa y distribuye en Paraguay Frutos de los Andes. Seguinos en Instagram @Frutos de los Andes PY. Entonces Barber, servicio de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @12 Barber Oficial. Cerca de los 12, primera etapa, 2 de mayo, Trinidense empatan 0-0. En Rumbo CC adquiriendo, renovando tu póliza seguro vehicular, llevas una póliza seguro hogar por un año. Rumbo CC de seguro, 63 años protegiendo tu futuro siempre. La Plata Empeños, la primera casa de empeños del país con certificación internacional ISO 9001. Ingresa a laplata.com.py, empeña seguro, empeña en La Plata. Pera tiene la pelota, juega por abajo, va corriendo Armando Ruiz Díaz, se proyecta bien el lateral derecho de Trinidense. Atención, pica Román, carga Trinidense, centro al área, oportuna marca, llega bien Benítez. Levanta la pelota del fondo, tiro de esquina para Trinidense. Pollos Amanecer, congelados, ventas al por mayor y menor en el abasto norte, bloquea. Pollos Amanecer de Gran Cruz Campo 9, compraba a precio mayorista en el ahorrazo, encontraste todo a precios bajos y gran variedad. Encontrarnos en el mercado San Lorenzo, Capiatá Thompson y el ahorrazo supermayorista te ayuda a ahorrar de verdad. Tiro de esquina que corresponde a Trinidense, suben los centrales, Vera, Benítez, dentro del área Romero y Borja, le va a pegar Arce con la pierna derecha o Mendoza con la zurda. La orden del juez en realidad pase corto de Mendoza para Arce, retrocede con el Beto de la Cruz, va Luis de la Cruz, coloca centro, vino la marca en el fondo de Llano. Llano intenta el contragolpe, baja de cabeza la pelota, le queda sobre la derecha Alfonso, va saliendo el equipo local. Prepárate para un futuro lleno de oportunidades, profesores altamente calificados. Inscríbete al 021-729-4600, Uninorte número 1 en calidad. Está el gol de Domínguez, vino, está. Gol. Del 2 de mayo.
Mayo. Gol del 2 de mayo. Gol de Fernando Cáceres. Fernando Cáceres. Y una salida mortífera de contragolpe tras el córner de Trinidense. Error de la Cruz en el centro. Vino desde el fondo Benítez. El pase por la derecha para Alfonso. Alfonso lo vio solo a Domínguez. Este tenía inclusive para definirnos. Mandó al centro allí en la cabecera del área chica. Se arroja al suelo y empuja al delantero Fernando Cáceres. 2 de mayo. 2 de mayo pasa al frente de local allí en el Río Parapití, en el norte del país. Fecha 2 del torneo Apertura. 2 de mayo 1. Trinidense 0. Fernando Cáceres para el 2 de mayo. Y allí como que se quedó una laguna, un espacio en la zona del medio campo de Trinidense, cuando están esperando si había un offside, un reclamo de la gente trinidense. Domínguez había ganado muy bien esa pelota, previo pase de Elías Alfonso, y remetiendo allí Fernando Cáceres. Está furioso Arrúa, habría que ver qué es lo que está reclamando. Esa falta en el movimiento en la salida cuando recupera la gente el 2 de mayo, creía que eso es el chequeo. Pero todos los jugadores de Trinidense rogando a Díaz de Ibar. De momento, si esto del VAR no cambia, no. Está 1-0, iba a decir, no. Se va a mover desde el fondo, nos van a indicar qué exactamente se sancionó. Si fue offside o falta, pero hay una sanción y es offside. Posición adelantada de parte de Cáceres, el jugador que convierte el gol. Offside de Cáceres. Ahora, la pregunta es, bueno, desde afuera podemos opinar. ¿Por qué no le pegó directo a Domínguez si estaba solo? No se animó. No se animó. Yo también pensé que le pegaba al arco. Porque Domínguez estaba habilitado. Insiste, atención, va Cáceres, carga el 2 de mayo, Cáceres pisa el área, no es válido el gol por el chequeo VAR, anulado el tanto, señores, el partido sigue 0-0. Prepárate para un futuro lleno de oportunidades. Profesores altamente calificados. Inscribite al 021-729-4600. Uninorte, número 1 en calidad, ciencia y cultura. Centro de Materiales Santa Rosa. Venta de materiales de construcción en general. Teléfono 0971-830-008. Ruta Coronel Franco, Barrio Primavera, Concepción. ¿Cuánto va, Darío? Neumáticos Yokohama, el tiempo de juego 15 minutos. Primera etapa Ruby Loca. Alarmas estés donde estés. Indica Jorge. Que están empatando 2 de mayo. Trinidense 0-0. Y su seguro Chaco. Convirtió Cáceres, pero fue anulado por posición adelantada tras el pase de Domínguez, que tiene la pelota bajando de cabeza. Va recuperando Arce, se va metiendo Borja en ataque, ataca el conjunto, carga el equipo de Trinidense. Recoge el rebote Alfonso, la pelota le queda por la derecha Barreto. Se viene de contra el equipo del 2 de mayo, que busca el primero, la pelota por el medio. Atención, va Walter Bogado. Falta en ataque, dice el árbitro del partido, es tiro libre. Pelota en su terreno para Trinidense. Los calzados Michelin están probados para el rendimiento más extremo, conocidos mundialmente por su calidad y resistencia. Distribuye la Costa SRL. En Bristol aprovecha la semana de TVs y celulares. Celular Samsung A04, cuota de 99.000 guaraníes. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. En realidad la falta fue de Salcedo sobre Alfonso. Ya se realiza el tiro libre. La pelota le va quedando en su terreno a Derdis Benítez. Cambia por la derecha la pelota ahora en poder de Barreto. Barreto juega por abajo para Ramírez. Va el pelotazo largo de Ramírez con Domínguez. Baja de cabeza. Ataca el equipo de Trinidense. La pelota de Cáceres dentro del área. Encara Cáceres. Controla. Levanta centro. Pega en Mendoza. Saque de costado en ataque para el 2 de mayo. Los jueves tenés beneficios con tus tarjetas de crédito del Banco Continental. Hasta 35% de descuento más 5% adicional con tus tarjetas Afinidad Catedral. En Farmacia Catedral amamos cuidarte. Baterías Barta con mayor fuerza de arranque y tecnología Power Frame para mayor duración. Encontrarlas en las mejores casas de baterías del mundo. Yo elijo Baterías Barta, un golazo. Levanta centro Alfonso. La pelota otra vez pega en Mendoza. Tiro de esquina sobre la derecha para el equipo del 2 de mayo. Informe conexión total con personal Flow. En Argentina, primera fecha, 19 horas, arrancará Tigre ante Sarmiento. En el equipo local serán titulares Pablo Adorno y Blas Hermoso. Suplente Walter Rodríguez. En Sarmiento arrancará el paraguayo Alfredo Amarilla. El comentario de Jorge Sosa es una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo supe Quitadol. La salud tiene apellido Fleming. Sistema prepago Benito Sevillana 1751. Llámanos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. Vendrá el tiro de esquina. Pelota arriba de Ramírez. El testazo fallido, equivocado. Llegó Derdis Benítez de cabeza lejos afuera. Tiro de portería que corresponde a Trinidense. Juntos llevaremos a Paraguay al Mundial Tokio. Sponsor oficial de la selección paraguaya de fútbol. Probaste el pack Fortín etiqueta negra con bomberos paraguayos de sabor único Sporting. Pasatillas Salud Protegido
obtener beneficios inmediatos. Comunicate al 319-0000. Salud protegida. Saca la pelota desde el fondo. El arquero Quiñones no se apura, sin traicionar su estilo y su filosofía de salir jugando el equipo de Rúa. El balón para César Benítez. Ahora sí levanta con la pierna izquierda. De cabeza va reponiendo Barreto para el conjunto de los de Mayo. Hubo falta en ataque. Infracción de Borja. Pita el árbitro Díaz de Ibar. Tiro libre en su campo. Tiro libre para 2 de Mayo. Copa del Rey en España, cuartos de final, minuto 88 con gol del neerlandés Memphis Depay. Atlético Madrid le está ganando 1-0 al Sevilla. Llegó el yogur con cereales de La Pradera. Encontrarlos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. Mili Empeños, venta arreglo, códigos de oro y plata, empeño, mejor cotización. Sarmiento Casio, Profesor Cabral, Concepción, Mili Empeños. La pelota, atención, le va quedando ahora a Roberto Ramírez. Ramírez jugando para Maidana. Maidana controla el esférico en su campo. Ante la presión ejercida por Román. Carlos Servín tiene el esférico. Casi le sacó Román. Se complicó nomás Servín. Termina despejando sin embargo desde el fondo de Ardis Benítez para el equipo norteño. Va recogiendo Arce el rebote. La marca oportuna de Barreto. Comienza a jugar desde el fondo los de Mayo. Este verano probablemente no puedas hacer todo, ir al cine, fiestas en la piscina, bailar, pero hagas lo que hagas, usa control, filme y feel. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida, desde el piso hasta el techo, solo de Cerámica Itagua, ventas al 607-151. Cerámica Itagua, 100% pasión. Maidana apunta, saca el disparo, desviado, corre Alfonso, alcanza, va a colocar el centro, aplica el freno, el mano a mano ahora con Mendoza, ataca el 2 de Mayo, Alfonso mete la pausa, deja para el capitán, para Domínguez, colocó centro, balón arriba, la marca de Vera de cabeza, va recogiendo Domínguez pero con falta en el rebote, infracción sobre Arce, tiro libre en su terreno, tiro libre para Trinidense. Lunes a sábados de 5 a 20 horas y domingos de 5 a 13 horas, Sargento Silva entre defensores del Chaco y Julia Miranda, Cueto Comercial, la economía de San Lorenzo, el campeón de los precios bajos, elegimos calidad, elegimos lo mejor, San Isidro y Claucol, acompañando siempre tus grandes proyectos y construcciones. La tercera fecha del campeonato arranca el día sábado con 2 partidos. Luqueño recibe a Sol de América en el Defensores Olimpia Nacional. Más de 25 años junto a vos, la mejor atención y calidad en todas sus estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Todo momento es bueno para disfrutar Lactolanda, leche, yogures, mantecas, quesos. Lactolanda, la salud de cada día. La pelota en poder de Wilson Quiñones. Quiñones controla, no se apura. Juega corto para César Benítez. Se viene Domínguez en la marca. Benítez levanta el balón, pica Romero. Baja de cabeza por ahora Barreto en mitad de terreno. El rebote le va quedando ahora a De la Cruz. Ataca Trinidense. Se va metiendo Arce. Atención, pisa Lara. Va Trinidense por el primero. Arce se acomoda, saca el disparo con la zurda. Impacta la pelota en Ardis Benítez. El rebote para Maidana. Va saliendo el 2 de Mayo. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama, el tiempo de juego 20 minutos. Primera etapa, Rubiloc. Alarmas estés donde estés. Indica Jorge. Que van empatando 2 de Mayo. Trinidense 0-0. Y su seguro Chaco. Vamos a tener después el reporte, pero la verdad es grave lo que pasó en Villa Elisa. El bus de Cerro llegó con varios vidrios rotos. A ver qué pasó. Informe con la comisaría zonal de Villa Elisa. Vamos a atender a Víctor también allí en zona baja, que ya está preguntando a ver qué pasó en Villa Elisa. Pero acaba de arribar el bus de Cerro y vidrios rotos principalmente de la zona derecha del bus. Estoy tratando de averiguar un poquitito más detalles, pero hace rato que no pasaba esto. Habría que ver qué fue lo que sucedió. Y bueno, y conste que el partido arranca a las 20:30. Imagínate cuando comiencen los partidos 20:50. Por eso. Es todo muy nuevo y estoy tratando de averiguar qué fue lo que sucedió, ¿verdad? Muy bien, señores, pelota para Trinidense. La Caja Mutual te ayuda a construir tu futuro mediante la jubilación privada voluntaria. Desde los 18 años puedes afiliarte. Más información al 218-4000. Caja Mutual. Carga Trinidense, guárdame Darío. Está el primero, Romero tira, salvo el arquero. Servín, Romero y el gol. Servín manda la pelota al córner. Clara chance para Trinidense. Tiro de esquina para la visita. Vive el verano con Electroban Piscina Bestway de 6.678 litros. Estructura metálica, cuota de 128.000 guaraníes. Electroban mejorando tu calidad de vida. Los domingos son de Pechugón. Sorprende a todos llevando tu pollo Pechugón de tu pollería o roticería preferida. Pechugón, deliciosamente natural. Es muy raro. A ver si fue una emboscada, explotó algo adentro, porque la verdad, en principio tenía 2, 3, sí. Pero miré la foto y son como 5, 6, 7 ventanas. Por eso, prácticamente todo el costado derecho. Casi todo el costado derecho sin vida. Bueno, habría que ver qué fue lo que pasó. Alguien va a salir a explicar qué pasó con el bus de Cerro. Estilo de esquina para la visita. Urbanización Alturas de Itá, cercanía del Hospital Nacional de Itagüí, Muni de Itá, cuota fija sin reajustes. EMSA Inmobiliaria, contigo desde 1994. Ingresa www.aposta.le. Apostar a ganarlo cambia todo. Corner que corresponde a Trinidense, que va por el primero, le va a pegar a la pelota Arce con la pierna derecha. Suben los zagueros Vera, Benítez. Están Borja y Romero dentro del área de los de Mayo. Va al centro, balón arriba, Vera no pudo. Intenta meter la cabeza a Juan Vera. Insiste, atención el equipo visitante. Vera quiere ganar fondo de cancha, aplica la pausa, se le va la pelota. El saque de manos
en su terreno para los de Mayo. Con tus tarjetas de crédito Bancoop tenés 25% de ahorro en librerías y grandes tiendas. Todo febrero Bancoop crece desde la raíz. Copetrol bajó el precio de sus combustibles. Sopra 95, 6.150. Suprema 97, 7.500. Diesel Gol 7.690. Todos los días Copetrol, vamos. 23 tenemos de la primera parte. Están empatando 2 de Mayo. Trinidense 0-0. En la ciudad de Villeta contamos con zona residencial con salida de rutas importantes. 90 al acceso sur. Contacta al 021-443-600. La lotadora inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. Solicita tu seguro de automóvil con carta verde de Panal Seguros. Tienes respaldo las 24 horas. Estés donde estés, ingresa a panalseguros.com.py. Vera para César Benítez. Benítez levanta la pelota sobre la zona derecha. Allí tiene el esférico solo Ruiz Díaz. Se viene con todo el conjunto de Trinidense con el Beto de la Cruz. La pelota para el medio. Va Salcedo. Está en campo rival. Encaró. No perdió la pelota. Toca para Román. Este sí se equivoca. Va recogiendo el rebote Romero. Romero retrocede todo con Ruiz Díaz. En su campo mueve Trinidense. Combatir el calor con un sorbo de tradición. El sabor de la cultura y la pasión. Hierba, mate, pajarito. Lo bueno se vuelve tradición en todas partes. En San Justo y tenemos lo que necesitas para tus construcciones metálicas. Distribuidor autorizado de cemento Valdemía. Acceso sur casi perpetuo socorro Ñembe. Romero gana a fondo de cancha. La pelota impacta en Maidana. Eso significa que habrá tiro de esquina para Trinidense. Puff Energy aumenta el rendimiento físico, mejora la memoria y la concentración, reduce el riesgo de enfermedades cardíacas. Puff Energy, calidad de éticos. Es Lotel Sol Online. Si te registras con el código Rubin, 100.000 guaraníes de bono extra, los 200.000 guaraníes del bono de bienvenida. Propone ahora el conjunto visitante del equipo de Rúa, que va en busca del primero. Le pega con la pierna derecha Arce. Mendoza está cerca para el pase corto. Para impedírselo está Domínguez, capitán de los de Mayo cerca. Vendrá la ejecución, vendrá la orden de Díaz de Vivar. Quiere el primero Trinidense. Convirtió en los de Mayo. Fue anulado vía VAR el tanto de Cáceres. El partido sigue 0-0. La orden del juez. Va Román y al centro. La pelota arriba. El testazo de Vera. Marca Benítez. Hubo falta en ataque. Tiro libre para los de Mayo. Decir bienestar y certeza exigir Paco. Más de 40 años llevando energía al país. En Casa Grutter tenemos los mejores precios minoristas y mayoristas. Vení a hacer tu compra grande del mes. En Casa Grutter siempre salís ganando. Siguiéndolo con la fecha 3 del torneo. Apertura el domingo. General Caballero recibe a Meliano Guaraní. Enfrenta a Tacuarí. En Energy, más de 80 estaciones de servicios a nivel país. Energy, energía para el Paraguay que trabaja. Energy, energía de calidad al precio justo. Para instalar tu industria de depósito, fábrica, urbanización, centro industrial de Villeta 1 y 2. Comunicate al 413-7000. La Paraguaya Inmobiliaria sea. Se frenó el 2 de Mayo. Va Abogado. Pierde la pelota ante la marca de Ruiz Díaz. Cierra en el fondo Ramírez para el equipo norteño. Recupera Borja. Borja y el pase corto para Romero. Anticipa Romero. Pudo estar el primero. Apunta a la media luna. No tiene ángulo. Cayó. No hay falta. Le queda la pelota a Román. Aguarda Darío. Que va el equipo de Trinidense. Centro. Servín se queda con la pelota. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama. El tiempo de juego 25 minutos. Primera etapa Rubiloca. La armas estés donde estés. Indica Jorge. Que por ahora hay empate. 2 de Mayo. Trinidense igualan 0-0. Y su seguro Chaco. Va Fernando Cáceres jugando para Llano. Llano por el medio. Este toca con Maidana. Otra vez Llano en contacto con la pelota. Pide por la izquierda. Se va mostrando César Castro. Castro juega por Baco para Llano. Quiere colocar el centro. El mano a mano con Ruiz Díaz cerca del área. Ataca el 2 de Mayo. Se anima. Llano pisa el área, pero no soltó el pase. Pierde ante Juan Vera. La pelota impacta en Castro. No se fue. Recoge el rebote Fernando Romero y va saliendo la visita. Comenzamos el 2024 con la explosión del Pozo Grandioso. El cartón número 604.386 ganó una camioneta y una lancha. CNT el poder de cambiarse por Emoy. Chortitz, carne 100% chaqueñas con la garantía de la cooperativa Chortitz. Uno de los que más está activándose en ese perfil izquierdo es Castro, de lo que estamos viendo a poquito también en el buen lateral César Castro, allí sobre el perfil izquierdo. De buena llegada, buena proyección, de los más importantes que está teniendo allí en ataque, sumado al movimiento de Javier Domínguez. Ya cierta experiencia también de Elías Alfonso en la formación del 2 de Mayo. Trinidense también que trata de hacer lo suyo allí con Pedro Arce, buscar alguna sincronización en ataque con Romero, con también el propio Enrique Borja en el ataque. Pero hasta aquí de trámite parejo el desarrollo del partido en la terraza del país. Es pelota para el equipo de Trinidense. Llegaron los precios bajos de Shell para que puedas andar con aire todo el día. Fórmula regular 5.650 y fórmula super 6.150 guaraníes. El precio bajo, calidad superior. Tardas mucho tiempo para levantar paredes. Utiliza el mortero de elevación Sika Wall y prepara tu pared en solo 2 a 3 horas. Tu casa con Sika queda bien. La pelota le va quedando sobre la zona derecha de Ardis Benítez. Benítez juega por Baco para Miguel Barreto. Barreto tiene el control del esférico. Pone el balón por el medio. Allí el que tiene es Maidana. Maidana descarga fútbol por la izquierda. Sale Castro, sí niño. Ahora sí, gracias a Víctor Villalba por el informe, porque así uno miraba y parece que pasó por, no sé, un sector complicado. Le rompieron todos los vidrios. Agarró un árbol, pero ¿de qué manera agarró el árbol? Tan mal el chofer que agarró un árbol y se terminó rompiendo así, mirando rápidamente por lo menos 1, 2, 3, 4, 5, 6, como 6, 7 ventanas del lado derecho. Pensamos que algo pasó allí porque era la segunda fecha, que nada raro, sí.
pero el susto fue grande sin dudas. Entonces allí un error a la hora del movimiento, agarró un árbol y entonces eso ocasionó el daño allí en la zona derecha de las ventanas para mayor tranquilidad, porque si no ya íbamos a estar hablando de otra situación, pero fue un accidente con suerte en este caso lo que pasó con el bus de Cerro. Estilo libre para Trinidense. En el Sol Seguro solicita tu póliza seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguro.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. Aprovecha los mega descuentos en Punto Parma hoy jueves hasta 60% de descuento en productos seleccionados, 6 cuotas sin intereses con tarjetas de crédito Itaú. En Punto Parma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Atención con este tiro libre cerca del área, frontal al arco defendido por Servín. 4 la barrera, le quiere pegar Beto de la Cruz, también le quiere pegar con la pierna derecha Pedro Arce. Se perfila Arce para el disparo. La horna de Díaz de Ibar, va Trinidense por el primero. Arce saca el remate, pasó cerca. La pelota al fondo, logra desviar Servín, tiro de esquina para Trinidense. El comentario de Jorge Sosa es una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues sube Quitadol, la salud tiene pedido Fleming, sistema prepago, Avenida Cebellala, 1751. Llámanos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. Vendrá el córner sobre el lado izquierdo, le pega Mendoza buscando el primero la visita. Es momento de unirnos para alentar cada jugada. Tokio, prende tu pasión por el fútbol. Probaste el pack por tiene etiqueta negra con pomelos paraguayos de sabor único Sporting. Pásate ya salud protegido, tener beneficios inmediatos. Comunicate al 319-0000. Salud protegida. Córner que corresponde, le va a pegar finalmente Román con la pierna derecha, va por arriba el conjunto de Trinidense. Román levanta centro, saca Maidana de cabeza, insiste Trinidense, Servín logra pifiar, atención, disparo al arco, de cabeza saca la línea Benítez, qué mal salió el arquero Servín, todos piden falta sobre él, el árbitro dice que no pasó nada, córner para Trinidense, que casi convierte tras el error de Servín, niño. Sí, salió complicado allí Servín, un arquero de experiencia, pero estas cosas le pasan a los arqueros. Salió con los puños a tratar de sacar esa pelota, pero termina como pifiando, le queda allí al borde del área chica, una media vuelta y casi se le termina complicando esa pelota al conjunto del 2 de mayo, pero justito, presuroso, apareció el central Derlis Benítez para sacar a un costado, casi se vino el gol de Trinidense en el error del arquero Servín. Le va a pegar Arce de vuelta, tiro de esquina que corresponde, que favorece al equipo de Trinidense que va por el primero. El juego está 0-0, Arce coloca centro, está afuera, Vera solo de cabeza, lo dejaron increíblemente solo al zaguero, el testazo de Vera pasa por encima del arco, otra vez cerca la visita, niño. Buena chance, buena posibilidad y con mucha rosca, solito. Al borde del área chica apareció lanzándose de palomita de no creer. Primero bote al suelo, luego allí arriba el cabezazo de Juan Vera que se sigue lamentando. Era el primero para Trinidense, se descuidó en esta el conjunto Pedro Juanino. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama, el tiempo de juego 30 minutos. Primera etapa Rubiloca, alarmas donde te indica Jorge. Que van empatando 2 de mayo, Trinidense en Pedro Juan Caballero 0-0. Y su seguro Chaco. Hay pausa, se van a refrescar los dos equipos. Está dando indicaciones a Rúa, entrenador de Trinidense, hace lo propio Jiménez. Pausa en Pedro Juan Caballero. Santa Elena te acompaña en reuniones de familia, fútbol y asado, el vino que nos reúne desde 1942. Santa Elena, recuperemos la confianza. Recupera la Z Hombre, nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano y lograr lo que te propongas. Recupera la Z Hombre, calidad papasa. Continúa la pausa en Pedro Juan Caballero. La charla entre Ruiz Díaz. Arrúa se dirige especialmente a Borja. Mientras por el lado del 2 de mayo, el que está hablando Servín con el entrenador, con Jiménez. Señores, el juego 0-0. Testeado, comprobado y aprobado. Llena tu parrilla con los chorizos y cortes parrilleros de Upiza. Upiza, calidad desde su origen. Cuando necesitas materiales de construcción, recordad que la solución es Ferropar S.A. Ferropar S.A. 42 años ayudándote a realizar tus proyectos. Bueno, de los dos, sin lugar a dudas, mucho mejor el equipo de Trinidense a pesar del gol anulado en el 2 de mayo, niño. Sí, o sea, fue, por decir así, vamos a partir un poquitito esos primeros 30 minutos de partido. En un momento, como todo equipo local, esas ganas iniciales del 2 de mayo con la velocidad de Domínguez, del propio Elías Alfonso, algo de Fernando Cáceres, como que comenzó mejor el equipo del 2 de mayo. Después se fue emparejando, pero en esta parte el que está metiendo por lo menos mayor presión hacia el arco rival es Trinidense. Comienza a crecer ofensivamente Trinidense, producto del juego aéreo principalmente, y esta última fue clarita. En el tiro de esquina, solito al borde del área chica, lo tuvo Juan Vera, pero la pelota se fue sobre el travesaño. Se lanzó de palomita, pegó en el piso del balón y se fue arriba, cerquita del primero Trinidense que comienza a insistir.
Van retornando los equipos al campo de juego. Eso significa que el partido va a continuar. Pelota para el 2 de mayo. Trae tu vehículo a Erimar, maximizarlo con los mejores accesorios de las mejores marcas Erimar. Lo que la fábrica no te dio. Con las motos Kento tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Avanza siempre con Kento. Abogado tiene el control de la pelota. Se viene el 2 de mayo. Abogado mete la diagonal. Campo rival, deja para Maidana. Intenta meterse en contacto con el esférico llano. Cabecera del área de Trinense. La marca oportuna de Juan Vera. Sale jugando bien con Salcido. Vera pone la pelota por la derecha con Román. Está buscando el primero Trinense. La pelota para el Beto de la Cruz. Retrocede todo. Vera con la pelota. Deja con Benítez. Toca Trinense en su terreno. Unisal sede Central de España 330. San Lorenzo, filiales en Ambaré, Capetete, Agua, Coronel Oviedo, Villarrica, Cabo Azul, Ciudad del Este, Carapeguá y Pilar. Unisal. Desde los Viñedos de Álamos en Mendoza. Cada copa es un brindis por la amistad. Contactos al 0994-603-777. Seguinos en Instagram, @Frutos de los Andes, PY. Domínguez para Alfonso. Ataca 2 de mayo. Centro. Afuera. Afuera el testazo. Parecía el primero. Fue Llano. El cabezazo pasa rozando el caño izquierdo de Quiñones. Gran centro de Alfonso. Y Llano, la cabecera del área. Se pierde el primero para el 2 de mayo, niño. No lo pueden creer los hinchas del conjunto norteño. Pasó cerquita a centímetros del poste izquierdo del arco defendido por Quiñones. Este cabezazo del hombre del 2 de mayo. Ganó bien Elías Alfonso sobre el sector derecho. El centro, el cabezazo. Y allí, a centímetros del gol, estuvo el cabezazo de Llano. El partido sigue 0-0. En Joseph Barber, servicio de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @Joseph Barber Oficial. En Rumbo CCA, queriendo renovando tu póliza seguro vehicular, llevas una póliza seguro hogar por un año. Rumbo CCA de seguro, 63 años protegiendo tu futuro siempre. La pelota le va quedando Abogado a favor del conjunto norteño que insiste tratando de marcar el primero. Casi llegó al gol Llano de cabeza. La pelota le queda por ahora a Domínguez. Domínguez, capitán de equipo, pierde ante la marca de Salcedo por el medio. Salcedo descarga fútbol ahora para Fernando Romero. Gira, toca para Román por la derecha. La marca, el anticipo en el fondo de Ramírez. Recoge el rebote y va saliendo en los de mayo. Informe conexión total con Personal Flow. Fútbol argentino, primera fecha. Arrancó el compromiso entre Instituto ante el Deportivo Riestra. En el equipo local es titular el defensor paraguayo Juan Franco. Necesitas plata, te damos más por tus artículos de valor. Tenés 52 locales para tu mayor comodidad. La plata es justo lo que necesitas. Polios frescos y congelados, ventas al por mayor y menor en el Abasto Norte. Bloquea Polios Amanecer de Granjeros Campo 9. Va Romero, carga Trinidense. Buena marca en el fondo de parte de Maidana para cerrar. No alcanza a evitar el lateral. Romero reclamaba una falta. Saque de mano cerca del banderín buscando el primero Trinidense. En el abrazo nos preparamos para volver a clases como nunca. Envíanos tu lista de útiles al 0974-221-316. El abrazo supermayorista te ayuda a ahorrar de verdad. Prepárate para un futuro lleno de oportunidades. 45.000 atenciones médicas al año. Escrita al 021-729-4600. Uninorte, número 1 en calidad, ciencia y cultura. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama. El tiempo de juego 35 minutos. Primera etapa Rubiloca. Alarmas donde te indica Jorge. Que van empatando 2 de mayo. Trinidense 0-0. Y su seguro Chaco. Monumental. Se mete Romero, le queda el gol a Román, apunta, vino el arquero, Servín, rebote, Borja, afuera, increíble Borja, afuera, notable manotazo de Servín, le sacó el gol a Román, Borja tenía el primero, le pegó afuera, niño. Esta vez bien el arquero Servín, se había complicado en una salida, pero aquí toda la experiencia de parte del arquero del 2 de mayo, primero para sacar ese tiro abajo, complicado de parte de Joel Román. Difícil, abajo, allí buena respuesta. Y de rebote, solito Borja sacó el zurdazo, no terminó acertando el arco, pero pasó cerquita. Se vuelve a salvar el conjunto del 2 de mayo, que es cierto, ya tuvo en la anterior también ese cabezazo de Llano una buena chance. Atractivo partido hasta aquí en Pedro Juan, pero no se abre el marcador. Busca la salida 2 de mayo. Hasta Argentina, 8 minutos de la primera parte. Tigre y Sarmiento están igualando 0-0 en el equipo local. Titulares Pablo Adorno y Blas Hermosa. Suplente Walter Rodríguez. En Sarmiento está jugando Alfredo Amarilla. Centro de Materiales Santa Rosa, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Primavera Concepción. Centro de Materiales Santa Rosa. Los calzados Michelin están probados para el rendimiento más extremo, conocidos mundialmente por su calidad y resistencia. Distribuye la Costa SRL. Gerardo Alfredo Amarilla es el mismo que estuvo en Arsenal. Exacto, así es. Descendió con el equipo de Sarandí, así es. Hoy en día está en Sarmiento. Sí, señor, titular en el equipo verde de Sarmiento. Sí, perfecto, porque lo querían y bastante en Arsenal el año pasado. Atención, se viene Domínguez de contra. Carga 2 de mayo para el gol Alfonso. Vino, está. Perdió tiempo. Insiste, atención Alfonso. Dentro del área coloca centro. Marca Vera. ¿Por qué no le pegó directo al arco? Es la pregunta. Tenía ángulo Alfonso. Desperdicia el 2 de mayo, niño. Ya le pasó en una a Domínguez y ahora también al propio Alfonso. Como que en una o dos ocasiones no se animaron a patear el arco. Buscaron siempre la asistencia. Habría que ver si hay alguna orden de tratar de buscar de esa manera
el pase al compañero o no tiene la confianza necesaria los jugadores del 2 de mayo para buscar el arco. Le pasó a Domínguez y ahora en esta última a Elías Alfonso. El juego sigue 0-0. En Bristol aprovecha la semana TV y celulares TV Win 32 pulgadas HD Smart Cuotas 99.000 guaraníes. Con tu compra participaste en la promo de 2.000 millones en premios Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Buenas tardes, Víctor. Buenas tardes, Jorge. El saludo para toda la audiencia de Fútbol a lo Grande Radio Monumental, ya instalados en el estadio Luis Alfonso Gianni para lo que será el partido entre el Sportivo Ameliano y Cerro Porteño. Arranca 20:30, pero desde temprano ya hay movimiento de aficionados de Cerro Porteño que hoy coparán este escenario deportivo. Incluso informaba hace cuestión de un par de horas Sportivo Ameliano que las entradas ya están totalmente agotadas en los sectores. Eso sí, debemos mencionar que en los alrededores hay mucha reventa, así que probablemente un porcentaje de esas localidades fueron a parar a manos de los revendedores y la gente que va a llegar aquí sin posibilidad de comprar en boletería va a tener que recurrir como para observar este partido a la compra en la reventa. Ya se instalan las banderas de la barra de Cerro Porteño hacia el arco que da al sector sur. Nosotros esperamos la confirmación de los equipos. Aquí el árbitro será Juan Gabriel Benítez. Veremos hoy qué versión tiene Juan Gabriel, que hasta aquí en las 2 primeras fechas ha estado metido en polémicas, la primera en Olimpia Sol de América, el día de ayer como VAR en Libertad Luqueño. Líneas Eduardo Britos y Nancy Fernández, cuarto árbitro Alipio Colmán, VAR Fernando López y AVAR Esteban Testa, las autoridades arbitrales. Repito, nosotros ya guardando la planilla de ambas escuadras y una vez más importante aclarar lo que pasó con el colectivo de Cerro Porteño. En realidad el impacto se dio contra un árbol en el trayecto aquí hasta Villa Lisa, por eso rompió las 4 últimas ventanillas, las que dan hacia el fondo. Quedó esa sensación de qué será que sucedió. Nos confirmaban que no fue ningún ataque, no fueron piedras, fue en este caso una mala maniobra del conductor, impactó contra un árbol en el camino y por eso llegó el bus de Cerro Porteño. Afortunadamente el incidente no pasó a mayores, no hay ningún jugador afectado, ya todos se encuentran hace un rato largo en vestuario del Club Sol de América esperando este partido ante Ameliano, Jorge. Muy bien, vamos a retornar contigo, Víctor. En cualquier momento el susto que se habrán pegado entonces los integrantes de Cerro que estaban en esa zona del lado derecho del colectivo. Es pelota para Trinidense. El comentario de Jorge Sosa es una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo puedo subir Quitadol. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, avenida Ocebellana 1751. Llámenos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. La pelota en poder del conjunto del 2 de mayo que va en busca del primero con Bogado. Se equivoca Bogado, va corriendo para recuperar en el rebote. Romero se queda con la pelota, va al piso, no hay falta. ¿Qué dice el asistente? Que es pelota finalmente en su terreno para el equipo norteño sobre el lado izquierdo. ¿Cuánto va, Darío? Neumáticos Yokohama, el tiempo de juego 40 minutos. Primera etapa Rubiloc, alarmas estés donde estés, indica Jorge. Que en Pedro Juan Caballero van empatando 2 de mayo, Trinidense 0-0. Y su seguro Chaco. De fondo el partido entre Ameliano, Cerro Porteño, pita Juan Gabriel Benítez, en el bar Fernando López. Es momento de unirnos para alentar cada jugada. Tokio, prende tu pasión por el fútbol. Probaste el pack tiene etiqueta negra con bomberos paraguayos de sabor único Sporting. Pásate de salud protegido, tiene beneficios inmediatos. Comunicate al 319-0000. Salud protegida. Va a tensionarse, intenta meterse por la izquierda, coloca centro. Vino la marca oportuna en el fondo de Dordis Benítez, despeja de cabeza. Va a reponer desde el costado Mendoza para el conjunto visitante. Disfruta el verano con Farmacias Catedral con tus compras desde 50.000 guaraní. Generas cupones electrónicos para el sorteo de increíbles premios. Porque en Farmacias Catedral, además de cuidarte, amamos premiarte. Baterías Barta con mayor fuerza de arranque y tecnología Power Frame para mayor duración. Encontrarlas en las mejores casas de baterías del mundo. Yo elijo Baterías Barta, un golazo. Domínguez mete la cabeza, pide falta. ¿Qué dice el árbitro? Sí, hubo falta. Infracción de Mendoza en ataque. Tiro libre que corresponde al equipo del 2 de mayo. Va a sacar desde el fondo al zaguero Benítez. El llegó el yogur con cereales de La Pradera. Encontrarlos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. Mil empeños, venta de reloj, cohetes de oro y plata, empeño, mejor cotización. Sarmiento Casio, Profesor Cabral, Concepción, Mil empeños. La pelota le va quedando a Maidana. Levanta el esférico con la zurda. De cabeza va sacando Juan Vera. El rebote para Román. Román por la derecha para el equipo de Trinidense. Cruzamiento de terreno. Pone el esférico sobre el mismo lado. Buscando conectarse con Arce. La marca de Maidana. Maidana para Walter Abogado. Mete la pierna derecha en el medio Juan Vera. Va recuperando la pelota. Ya no falta. Infracción sobre Félix Llano. Tiro libre en campo rival para el 2 de mayo. Este verano probablemente no puedas hacer todo, ir al cine, fiestas, en la piscina, bailar, pero hagas lo que hagas,
usa Control Film Field. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida, desde el piso hasta el techo, solo de Cerámica Itagua. Ventas al 607-151. Cerámica Itagua, 100% pasión. Domínguez casi lo compromete a Derlis Benítez, que termina despejando desde el fondo, no hay falta. Va recuperando la pelota Luis de la Cruz. Se viene de contra el conjunto vetrinense. Corre Borja, alcanza. Llega la marca oportuna de Barreto. La pelota por línea de fondo. Será córner, estilo de portería. Saque de meta con Servín para el 2 de mayo. Precios mayoristas a partir de 3 unidades. Sargento Silva entre defensores del Chaco y Julio Miranda Cueto. Comercial La Economía de San Lorenzo, el campeón de los precios bajos. Elegimos calidad, elegimos lo mejor. Sanicel y Cloud Gold, acompañando siempre tus grandes proyectos y construcciones. Partido de trámite equilibrado. Tuvieron los dos sus chances de convertir, niño. Sí, en esta última allí con el empujón también de Barreto, pero con mucha fuerza, sin falta a Borja, tratando de levantar a la gente. En una de las tomas también se veía una buena presencia de gente en la zona de preferencias. Ambos ya tuvieron sus chances. Un par de intervenciones importantes de Carlos Servín, el arquero del 2 de mayo, como también ese cabezazo de Llano para el 2 de mayo, que también tuvo su chance de poder convertir. Eso sí, de los dos que estuvo un poquitito más cerca es Trinidense. Cruzamos 42 de la primera parte. El partido sigue 0-0. Más de 25 años junto a la mejor atención y calidad en todas sus estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Todo momento es bueno para disfrutar Lacto Holanda, leche, yogures, mantecas, quesos. Lacto Holanda, la salud de cada día. Walter Bogado toma contacto con la pelota sobre el lado izquierdo. Bogado tiene la pelota. Perdió el esférico ante la marca de la Cruz. Si viene de contra Trinidense, gran pase para Romero. Llega oportunamente Benítez tras el error de Bogado. Casi Romero convierte para el equipo de Trinidense, que va a insistir con Luis de la Cruz sobre la zona derecha. La marca de Walter Bogado. Juega por abajo para Castro. Este toca por el medio con Domínguez. Se va metiendo. Castro no va a alcanzar. Piden falta. No dice el árbitro. Recoge el rebote Salcedo y viene la salida desde el fondo para la visita. Afíliate online desde cualquier parte del país. Ingresa a nuestra web cmsp.org.py. Llámanos al 218-4000. Aprovecha Afíliate online. Caja Mutual. Para de sufrir, adelantate en Electroban. Lleva tu Split York de 12.000 BTU con sello de garantía NGO cotado 279.000 guaraníes. Electroban, mejorando tu calidad de vida. Vera con César Benítez. Benítez levanta sobre la punta derecha la pelota para Luis de la Cruz. Adelanta sobre el mismo carril con Armando Ruiz Díaz. Ruiz Díaz gira. Impacta la pelota en Castro. Va a reponer desde el fondo el equipo de Trinidense. 44 primera etapa. En el norte del país empatan 2 de mayo. Trinidense 0-0. Los domingos son de Pechugón. Sorprende a todos llevando tu pollo Pechugón de tu pollería o roticería preferida. Pechugón, deliciosamente natural. Urbanización Alturas de Itá, cercanía del Hospital Nacional de Itagua y Moni de Itá. Cuota fija sin reajuste. Esencia Inmobiliaria contigo desde 1994. Busca Borja. La pelota le queda a Romero. De cabeza Benítez. Cierra oportunamente en el fondo. Pifia en su afán de despejar la Ardego y se equivoca. Es lateral cerca del banderín para el conjunto vetrinense, que vuelve a acercarse al arco de Servín tratando de llegar al primero. Ingresa a www.postal.le. Apostar a ganarlo cambia todo. Con Bancoop tenés 100% de reintegro en peajes de Ecovía, Luque, Sambre y Itá. Fines de semana, enero y febrero. Bancoop crece desde la raíz. Se viene el centro de Ruiz Díaz. Atención. Arce para Borja. Tira por encima del arco. Arremetió Borja desde el punto penal. Le pegó mal con la zurda, niño. Fue, luchó, peleó, se encontró con esa pelota, pero le dio muy abajo al balón, lejos arriba. Otra posibilidad para el equipo de Trinidense. Eso sí, le faltó dirección al zurdazo de Borja. ¿Cuánto va de fútbol? Neumáticos Yokohama, el tiempo de juego, tiempo cumplido, 45 minutos. Primera etapa, Rubiloca. Más estés donde estés, indica Jorge. Que están empatando 2 de mayo. Trinidense 0-0. Y su seguro, Chaco. Se mete Alfonso, apunta al disparo a las manos de Quiñones. Es bueno Alfonso, ¿eh? Sí, tiene buena velocidad, movimiento. Hasta aquí me están agradando 2 jugadores en 2 de mayo. Alfonso Domínguez y suma un tercero, Castro, el lateral. Se juegan 3 más hasta los 48 la primera etapa. Llena tu verano de ahorros con Copetrol. Carga la calidad siempre a un precio más bajo. Hasta 1.250 en esta y 610 guaraníes en diésel. Copetrol, vamos. En la ciudad de Villeta contamos con zona residencial con salida a rutas importantes. No hay tal acceso sur. Contacta al 021-443-600. La loteadora inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. Había marcado el gol, si bien de cierto se anuló porque estaba en posición adelantada, pero algo también del propio Cáceres. Hay un nombre conocido para nosotros, David Fleitas, pero vino lesionado, nos explicaba el otro día Felipe Jiménez. Está en el banco de los suplentes. Venía de una lesión, eso es lo que normalmente también lo relegó mucho en Nacional. Viene de lesión en lesión David Fleitas. Y otro conocido nuestro, Brian Ayala, pero está en el banco igualmente el 2 de mayo. Salida para Trinidense. Solicita tu seguro de automóvil con carta verde de Panal Seguros. Tenés respaldo las 24 horas, estés donde estés. Ingresa a panalseguros.com.py. Mira los partidos nacionales e internacionales con tu hierba Pajarito Premium y Suave. Hierba Mate Pajarito Cultura y Sabor en un sorbo de tradición. La pelota le va quedando al experimentado César Benítez. Tiene el control del esférico. Descarga fútbol para su compañero. En saga hablamos de Juan Vera. Vera por el medio. Coloca pase con Salcedo. Salcedo con César Benítez. Pica de la Cruz sobre la zona izquierda. Ataca
Ataca el equipo de Trinense que quiere el primero antes de que termine la etapa inicial. Marca Alfonso, pelota al fondo, lateral en ataque para Trinense. En San Justo y Oro tenemos lo que necesitas para tus construcciones metálicas, distribuidor autorizado, cemento, Valdemia, acceso surca, superpuesto, socorro, Bufa Energy aumenta el rendimiento físico, mejora la memoria y la concentración, reduce el riesgo de enfermedades cardíacas. Bufa Energy, calidad ético. Llegamos prácticamente al minuto 47 de la primera etapa en Pedro Juan Caballero. Están empatando los de Mayo, Trinense 0-0. Va Mendoza, levanta la pelota al área. Atención, carga a Borja. Intenta Romero. Servín se queda con la pelota. Busca la salida rápida, pero no lo tiene a nadie. Por eso se frena desde el fondo. Balón que corresponde al conjunto de los de Mayo. Es lo del Son Online. Si te registras con el código ROBIN 100.000 guaraníes de bono extra, los 200.000 guaraníes del bono de bienvenida. Decir bienestar y certeza. Chiquín Paco, más de 40 años llevando energía al país. Servín levanta la pelota. Esférico que tiene destino de Alfonso. Alfonso baja con Llano. Alcanza Llano. No llega. César Benítez es el que alcance la pelota. Toca el esférico para Vera. Vera para el Beto de la Cruz. Le quedan 30 segundos a la primera etapa. Va saliendo de la Cruz para Trinidense. En Casa Grutter tenemos los mejores precios minoristas y mayoristas. Ven, hace tu compra grande del mes. En Casa Grutter siempre salís ganando en Energy. Más de 80 estaciones de servicios a nivel país. Energy, energía para el Paraguay que trabaja. Energy, energía de calidad al precio justo. Arce gana fondo de cancha. Centro impacta en Barreto. Tiro de esquina que corresponde desde el lado izquierdo al equipo de Trinidense. Para instalar tu industria de depósito, Pavic, Urbanización Centro Industrial de Pileta 1 y 2. Comunicate al 413-7000. A Paraguay Inmobiliaria S.A. Comenzamos el 2024 con la explosión del Pozo Grandioso. El cartón número 604.376 ganó una camioneta y una lancha. CNT, el poder de cambiarse por Emoy. Es la última de la primera etapa. Arce coloca centro, balón arriba. Servín con golpe de puños. El rebote para De la Cruz. No hay tiempo. Señores, final de la... Esperá, dice el árbitro del partido. ¿Habrá alguna revisión, no? El árbitro dice que se espere, vendrá la salida. Sí, ahora sí, no pasó absolutamente nada. Final de la primera etapa, final de la primera fracción. En el Estadio Río para Pitien, Pedro Juan Caballero. Están empatando de momento, fecha 2 de la apertura, 2 de mayo, Trinidense 0-0. Relató Jorge Casal. Comentario intermedio de Jorge el Niño Sosa en una presentación de... Quitador, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues supe Quitador. La salud tiene apellido Fleming. Sistema prepago. Avenida Ucepellala 1751. Llámenos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. Acabó la etapa con la paridad en 0. Si bien se dieron ocasiones, se dieron oportunidades, chances de gol para uno y para otro, tanto para el 2 de mayo como también para el propio Trinidense, dentro de lo que se fue desarrollando en el partido. Con un 2 de mayo, por lo menos en los primeros minutos, que aprovechó la velocidad de Domínguez, el capitán Javier Domínguez, el trabajo de Castro sobre el perfil izquierdo, el buen traslado también de Elías Alfonso. Se le terminó anulando un gol allí por posición adelantada de Fernando Cáceres. Después como que igualó las cosas futbolísticamente Trinidense, comenzó a tener mejor trato de la pelota también del equipo visitante con el trabajo de Román sobre el sector derecho. Es un medio campo que ya... tiene recorrido en primera, en Trinidense, el caso de Román, de buen rendimiento del torneo pasado. De la Cruz también jugando allí, el propio Salcedo. Si bien ya no está Alex Álvarez, un poco más adelantado la presencia del propio Pedro Arce. Y sí, los dos hombres en punta son de los delanteros, por decir así, nuevos, entre comillas, dentro de esta formación de Trinidense, porque llegaron para esta temporada. Enrique Borja y Fernando Romero. En otro momento era Arévalo el 9 o el propio Chiquito Jiménez, que hoy está pero en el banco de los suplentes en el equipo de Trinidense, que tiene hoy en ataque a estos dos jugadores, tanto a Borja como también al propio Fernando Romero. Nos vamos hasta Villa Lisa. Ese llamado me parece que ya es para ir confirmando alguna alineación de los equipos. Víctor, te escuchamos. Tenemos equipos confirmados. Cerro con una novedad de último momento. No arranca Juan Iturbe. Va a la banca. Uno entiende que es por cómo terminó el último partido. Desgastado y casi al filo. Así que la novedad importante es que Iturbe hoy será suplente. Su lugar será ocupado por el juvenil Tobías Portillo. Así que la confirmación de los equipos ya la tenemos. Ameliano en el arco. Pasamos rápido ahora y después con más tiempo ya para el siguiente partido. Bueno, pero el título entonces va Tobías de titular y no Iturbe. Así es, no juega Iturbe, va a la banca, Tobías Portillo titular. Ameliano en el arco, 1, Federico Cristóforo, la zona defensiva, 23, Fabián Franco, camiseta 26, Julio González, 13, Walter Cabrera, y por izquierda, con el número 19, Abel Paredes. En el medio, 7, Alejandro Zamudio, camiseta número 5, Aldo Maíz, 36, Luis Martínez, y por izquierda 11, Freddy Vera. Media punta 10, Diego Barreto, y único delantero 33, Leonardo Villagra. El conjunto dirigido por Pedro Sarabia.
Cerro Porteño, en el arco 13, Jam. La defensa, camiseta número 7, Enzo Jiménez. Con el número 5, Jorge Morel. 24, Cristian Javier Báez. Y por el sector izquierdo, 21, Santiago Arzamendia. En mitad de cancha, por derecha arranca 39, Tobías Portillo. 6, Rafael Carrascal. 26, Robert Piris da Mota. Camiseta 10, Cecilio Domínguez. Media punta 8, Federico Carrizo. Y único delantero 19, Diego Churín, capitán de equipo. La formación de Víctor Bernay. Correcto, Víctor. Allí la formación de Bernay. Reiterar entonces, va al banco Iturbe. Al banco Iturbe es el único cambio. Tobías Portillo titular con respecto al equipo que debutó el fin de semana ante Sportivo Trinidense. ¿Cómo está el movimiento en las gradas a estas horas, Víctor? Comienza a crecer, se vuelve interesante. Todavía no una concurrencia masiva, pero comienzan a ocuparse los sectores. Por ejemplo, para graficar a la gente, hoy la divisoria se hizo casi en un 80-20, por supuesto, es lo que corresponde ante la cantidad de hinchas de Cerro que va a haber, pero digo esto porque solamente se dejó un lugar disponible para gente de Ameliano hacia el vestuario visitante, es decir, hacia esa esquina en la intersección entre Gradería Sur y la mitad de la zona de plateas, incluso menos, diría un cuarto de ese sector. Después todo el estadio va a ser para gente de Cerro Porteño. Las 2 graderías detrás de los arcos, el resto de plateas y también la zona que da bajo el sector de cabinas. Correcto, y en el caso de las graderías ya se anunció, por lo menos miraba en la página de Ameliano, el cartelito, el flyer de agotadas las entradas en graderías. Todo agotado. Todo Lo agotado. último que nos pasaron es que todo se vendió. Todo se vendió, sí, los 4 sectores. Pero ahí hago una aclaración, por si después no se termine llenando el estadio, que en realidad vi muchos revendedores con muchas entradas en mano, así que veremos si al final termina siendo el ingreso completo o lo que termina siendo vacío es porque se tiene muchas entradas en reventa. Bueno, ese es un buen dato para aquel que por algún motivo no pudo comprar la entrada, no entiende mucho esto de la venta digital y que quiera ir, puede ir, pero ya con reventa, porque en las boleterías no se venden las entradas. Por allí si hay alguno que justo viene, no se suena Ñembé, Lambaré, propiamente Villa Lisa, porque a veces cuando el partido va cerca de tu casa como que querés ir, es el sumado al que siempre va, que es canchero. Ese dato es importante, Víctor. Ya anuncia entonces entradas agotadas a Ameliano, pero viste una buena cantidad de revendedores. Así es, yo creo que el que llega con tiempo va a conseguir en reventa, solo que tiene que preparar el bolsillo para pagar un poquito más. Sí, es verdad, es verdad. Y habría que ver si eso hace o no el hincha de Cerro para ir a observar hoy el partido allí en Villa Lisa, porque allí es local Ameliano ante Cerro. Regresamos en minutos con Víctor, con el título principal allí. A estas horas entonces Tobías Portillo, titular, no así Iturbe. Volviendo a lo que se está presentando a estas horas en Pedro Juan Caballero, los jugadores están en la zona de los vestuarios, una etapa donde, decía anteriormente, 2 de mayo tuvo sus chances, el trinidense también. Es más, si miramos dentro del primer tiempo, el que estuvo más cerca fue trinidense, porque tuvo un par de intervenciones importantes en un momento del desarrollo del partido. Carlos Servín, ya en los últimos 15 minutos, comenzó a observarse por lo menos a un equipo más armado de trinidense, ese remate de Joel Román abajo al poste izquierdo defendido por Servín, que tapó muy bien el arquero experimentado que tiene el 2 de mayo, y después de rebote una chance clara a Enrique Borja, que se le fue cerrando ante una muy buena presencia de aficionados a estas horas en la terraza del país, por lo menos de lo que podemos observar tanto en plateas como también en las graderías, la gran cantidad de aficionados que se hizo presente allí. Veremos después datos de recaudación y de los ingresantes dentro de este partido. La situación, el grito de gol allí que se quedó atragantado, o que en realidad gritaron pero que no valió, fue ese de Fernando Cáceres, porque a los 13 por posición adelantada terminaron anulando el gol a Fernando Cáceres, el delantero del 2 de mayo, previo pase de Elías Alfonso para Domínguez, y Domínguez se dio allí para Cáceres, que en medio de los centrales terminó empujando esa pelota, pero que fue después analizado por el VAR y le comunicaron a Díaz de Ibar que fue posición adelantada. Veremos si de cara al segundo tiempo hay variantes o no dentro de los equipos. Repetimos, tiene un plantel bastante joven. 2 de mayo, parte de la base del conjunto de la intermedia. Trajo a Servín como jugadores allí, jugador de experiencia dentro de este equipo. Y otros como el propio Brian Ayala, David Fleitas, pero estos suplentes hoy día en la formación del 2 de mayo no son titulares.
en la estructura del conjunto del 2 de mayo. Veremos cómo se da todo el segundo tiempo ante una muy buena presencia de aficionados. Repito, hay igualdad en el norte del país entre el 2 de mayo y Trinidense. Nos vamos hasta Gerardo para un repaso de lo que se está presentando a estas horas también, con las actividades que tienen que ver un poco con el preolímpico, lo que se vendrá el fin de semana, algún detalle más. Nosotros regresamos en minutos de cara al segundo tiempo. El partido hasta aquí. Paridad en 0 entre el 2 de mayo y Trinidense, Gerardo. Bien, correcto, Jorge. Muchas gracias para repasar la tercera fecha de este campeonato de apertura que va a arrancar este sábado, 27 de enero, con 2 partidos, 18:30 horas, en cancha de Luqueño. Estadio Feliciano Cáceres. Se enfrentarán Luqueño ante Sol de América, Darío. Shorty Beef, carne 100% chaqueñas con la garantía de la cooperativa Shortitzer. Llegaron los precios bajos de Shell para que puedas andar con aire todo el día. Fórmula regular 5.650 y Fórmula Super 6.150 guaraníes. Shell, precios bajos, calidad superior. Luego, 20:50 horas en el Estadio Defensores del Chaco, Olimpia local ante el conjunto de Nacional. Olvídate los metales oxidados, aplica convertidor y dejarlos como nuevos, impermeabilizar, reparar, sellar y proteger tu casa con Sica Queda Bien. En el Sol Seguro solicita tu póliza de seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguros.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. La fecha continuará el domingo 28 de enero, también con 2 partidos, 6:30 de la tarde, 18:30 horas en Caarendí. General Caballero va a enfrentar al Sportivo Ameliano. Aprovecha los mega descuentos en Punto Parma hoy jueves, hasta 60% de descuento en productos seleccionados, 6 cuotas sin intereses con tarjetas de crédito Itaú. En Punto Parma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Santa Elena te acompaña en reuniones de familia, fútbol y asado, el vino que nos reúne desde 1942. Santa Elena, recuperemos la confianza. Siempre el domingo 28 de enero, 20:50 horas en Dos Bocas, Estadio Rogelio Silvino Olivieres. Guaraní enfrentará a Tacuarí. Recupera la Z Hombre, nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano y lograr lo que te propongas. Recupera la Z Hombre de calidad Papasa. Testeado, comprobado y aprobado. Llena tu parrilla con los chorizos y cortes parrilleros de Upisa. Upisa, calidad desde su origen. La fecha 3 del torneo de apertura culminará el día lunes 29 de enero, 18:30 horas. Cambio de escenario en el Estadio Luis Alfonso Yanni. Cancha de Sol de América, Trinidense ante Libertad. Cuando necesitas materiales de construcción, recordad que la solución es Ferropar S.A. Ferropar S.A., 42 años ayudándote a realizar tus proyectos. Todos los accesorios que siempre quisiste los encontrás en Erimar, alarmas, polarizados y mucho más. Erimar, lo que la fábrica no te dio. También el día lunes, cerrando la jornada 3 de la apertura, 20:50 horas en Sajonia, Defensores del Chaco, Cerro Porteño, 2 de mayo. Con las motos Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Avanzá siempre con Kenton. Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANEAES, bioquímica, contabilidad, derecho y otras carreras. Llámanos al 235-8000. Unisal. Se puso en marcha la disputa del fútbol argentino, ahora minuto 27 de la primera parte en Córdoba. Están empatando 0-0 Instituto y el Deportivo Riestra, equipo recientemente ascendido a Primera División. En el equipo local titular, el defensor paraguayo Juan Franco. Brindemos por la amistad que perdura con un delicioso vino Álamo. Se importa, distribuye en Paraguay Frutos de los Andes. Seguinos en Instagram, @Frutos de los Andes PY. En Joseph Barber, servicio de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @Joseph Barber Oficial. Nos mantenemos en el fútbol argentino, 32 de la primera parte. Tigre y Sarmiento están empatando 0-0 en el equipo local. Están jugando los paraguayos Pablo Adorno y Blas Armoa. Suplente Walter Rodríguez. En Rumbo CCA, queriendo renovando tu póliza de seguro vehicular, llevas una póliza seguro Gara por un año. Rumbo CCA de Seguro, 63 años protegiendo tu futuro siempre. La Plata Empeños, la primera casa de empeños del país con certificación internacional ISO 9001. Ingresa a laplata.com.py. Empeñá seguro, empeñá la plata. Repasando que en Sarmiento es titular el volante paraguayo ex Tacuarí y Arsenal de Sarandí. Hablamos del mediocampista Alfredo Amarilla. Pollos frescos y congelados, ventas al por mayor y menor en el Abasto Norte Bloque A. Pollos Amanecer de Granjeros Campo 9. Compra a precio mayorista en el Ahorrazo. Encontraste todo a precios bajos y gran variedad. Encontranos en Mercado San Lorenzo, Capiatá Thompson. El Ahorrazo supermayorista te ayuda a ahorrar de verdad. Más tarde, 21:15 horas, Atlético Tucumán va a enfrentar al actual campeón del fútbol argentino, Rosario Central, de los paraguayos Alan Rodríguez y Giovanni Bogado. Prepárate para un futuro lleno de oportunidades. Profesores altamente calificados. Inscríbete al 021-729-4600. Uninorte número 1 en calidad, ciencia y cultura. Centro de Materiales Santa Rosa, ferretería, todo para el profesional. Teléfono 0971-830-008. Ruta Coronel Franco, Barrio Primavera, Concepción. Centro de Materiales Santa Rosa. También hoy, 21:15 horas, en el estadio de Central Córdoba, el equipo local va a enfrentar a Newell's. En el conjunto local estará Cristiano Campos y en Newell's el zaguero paraguayo Víctor Gustavo Velázquez. Los calzados Michelin están probados para el rendimiento más extremo, conocidos mundialmente por su calidad
calidad y resistencia. Distribuye La Costa SRL. En Bristol aprovecha la semana de TVs y celulares. Celular Samsung A04 cuotas de 99.000 guaraníes. Con tus compras participas de la promo de 2.000 millones en premios. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Mañana proseguirá la disputa del Preolímpico Sub-23 con 2 partidos. 17 horas Bolivia va a enfrentar a la selección de Ecuador. Grupo A del Preolímpico. Los jueves tenés beneficios con tus tarjetas de crédito del Banco Continental. Hasta 35% de descuento más 5% adicional con tus tarjetas Afinidad Catedral. En Farmacias Catedral amamos cuidarte. Baterías Barta con mayor fuerza de arranque y tecnología PowerFrame para mayor duración. Encontrarlas en las mejores casas de baterías del mundo. Yo elijo Baterías Barta. Un golazo. También mañana 20 horas Brasil va a enfrentar a la selección de Colombia. Libre esta fecha corresponde a la selección de Venezuela. Llegó el yogur con cereales de La Pradera. Encontrarlos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. Mil empeños. Venta de arreglos, joyas de oro y plata. Empeño mejor cotización. Sarmiento Casi Profesor Cabral Concepción. Mil en el empeños. grupo A, Ecuador es el puntero con 4 puntos. Brasil tiene 3. Venezuela 2. Bolivia 1. Y sin punto Colombia. Este verano probablemente no puedas hacer todo, ir al cine, fiestas en la piscina, bailar, pero hagas lo que hagas, usa Control, Feel, Make, Feel. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida, desde el piso hasta el techo, solo de Cerámica Itagua. Ventas al 607-151. Cerámica Itagua, 100% pasión. El sábado 27 de enero se jugará la tercera fecha del Preolímpico Grupo B, 5 de la tarde, Paraguay ante Perú, y a las 20, Uruguay-Chile. Lunes a sábados de 5 a 20 horas y domingos de 5 a 13 horas, Sargento Silva entre Defensores del Chaco y Julia Miranda Cueto. Comercial Economía de San Lorenzo, el campeón de los precios bajos. Elegimos calidad, elegimos lo mejor. Sanicer y Claucol, acompañando siempre tus grandes proyectos y construcciones. En el grupo B, Argentina, Paraguay 4, Perú 3 y sin punto alguno, Uruguay y la selección de Chile. Más de 25 años junto a vos, la mejor atención y calidad en toda su red de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Todo momento es bueno para disfrutar Lactolanda, leches, yogures, mantecas, quesos. Lactolanda, la salud de cada día. Se viene la segunda parte de Pedro Juan Caballero entre el 2 de mayo Triniense 0-0. Adelante Casal. Muy bien, gracias Gerardo. Señores, los dos equipos están dentro del terreno de juego con variantes. Tanto el 2 de mayo y el conjunto visitante. Estamos con la información. Informe Conexión Total con Personal Flow. David Fleitas reemplaza a Fernando Cáceres, primer cambio, y el otro es Brian Ayala, segunda variante en el conjunto del 2 de mayo. Queda en el banco Walter Bogado. Oscar Jiménez, por el lado de Trinidense, reemplaza a Enrique Borja. Las variantes dentro del terreno de juego. La Caja Mutual te ayuda a construir tu futuro mediante la jubilación privada voluntaria. Desde los 18 años puedes afiliarte. Más información al 218-4000. Caja Mutual. Vivir el verano con Electroban. Piscina Bestway de 6.678 litros. Estructura metálica, cuota de 128.000 guaraníes. Electroban, mejorando tu calidad de vida. Señores, mueve la visita, mueve Trinidense, arrancó el fútbol. Continúa relatando Jorge Casal. La pelota le va quedando a Juan Vera desde el fondo. Segunda etapa en marcha. El partido está 0-0. Balón por bajo para César Benítez. Levanta sobre el costado izquierdo. Allí se muestra con la pelota metiéndose en campo el rival Pedro Arce. Va Arce, retrocede todo ahora con César Benítez. Toca la pelota en su terreno la visita. Los domingos son de Pechugón. Sorprende a todos llevando tu pollo Pechugón de tu pollería o roticería preferida. Pechugón, deliciosamente natural. Urbanización Alturas de Itá, cercanía del Hospital Nacional de Itagüí, Muni de Itá. Cuota fija sin reajustes. EMSA Inmobiliaria contigo desde 1994. Félix Llano con la pelota. Llano frena con el pecho la pelota, el balón por la izquierda. Allí se muestra Roberto Ramírez con el esférico descargando para Maidana. Maidana busca la presencia ahora de Brian Ayala. Impacta la pelota en la pierna de Ruiz Díaz. Saque de manos en su campo para el equipo local. Ingresa a www.postea.le. Apostar a ganarlo cambia todo. Con tus tarjetas de crédito Bancoop tenés 25% de ahorro en librerías y grandes tiendas todo febrero. Bancoop crece desde la raíz. Se va metiendo Castro, falta. Falta sobre Brian Ayala, llegó a destiempo Vera, le advierte el árbitro del partido, tiro libre, peligroso para el 2 de mayo. Copetrol bajó el precio de sus combustibles, Supra 95, 6.150, Suprema 97, 7.500, Diesel Gol 7.690 guaraníes todos los días. Copetrol, vamos. En la ciudad de Vileta contamos con zona residencial con salidas rutas importantes, no hay tal acceso sur. Contacta al 021-443-600, la loteadora inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. Se va recuperando Ayala, vendrá el tiro libre, preocupado Arrúa, dando indicaciones, tiro libre que corresponde al 2 de mayo. Combatir el calor con un sorbo de tradición, el sabor de la cultura y la pasión. Yerba mate pajarito, lo bueno se vuelve tradición en todas partes. En San Justo de Arroz tenemos lo que necesitas para tus construcciones metálicas. Distribuidor autorizado Cemento Valemí, acceso sur casi perpetuo socorro Ñembe. Ayala y el centro, pelota arriba, saca César Benítez, el balón se va a perder a un costado, va jugando rápido, pero ahora Barreto tiene el control de la pelota. Domínguez quiere el primero el 2 de mayo. Bufa Energy aumenta el rendimiento físico, mejora la memoria y la concentración, reduce el riesgo de enfermedades cardíacas. Bufa Energy, calidad éticos. Es Hotel Sol Online. Si te registras con el código Rubén 100.000
guaraníes de bono extra, los 200.000 guaraníes del bono de bienvenida. La pelota le va quedando a Mendoza, intenta de contragolpe meterse Romero en campo rival. Ataca el conjunto vetrinense, Romero baja por la pelota para Chiquito Jiménez por el medio. Va Jiménez, no hay falta. Recupera bien Domínguez, Domínguez pone el esférico, atención para allá, no falta, no. El árbitro deja seguir, Brian Ayala pide infracción, no dice el juez. Deja seguir ante el reclamo generalizado de los futbolistas del 2 de mayo. ¿La tarjeta para quién al final? Se vendrá una tarjeta amarilla de parte de Díaz de Vivar. Es para Ruiz Díaz, el lateral derecho visitante Niño. Sí, dicho sea pasó, el primer amonestado en el partido hasta aquí, Ruiz Díaz, el lateral de Trinense. Es pelota para el 2 de mayo. El comentario de Jorge Sosa es una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo peso Quitadol. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, venido Cepillala 1751. Llámanos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. Terminó pitando la falta entonces el árbitro del partido. Un brazo le termina tirando allí cuando se escapaba el hombre del 2 de mayo Llano. Por eso la tarjeta para Ruiz Díaz, el lateral de Trinense. Le va a pegar Brian Ayala, frontal al arco, defendido por Wilson Quiñones. Tose la barrera. Atención con este tiro libre, van los zagueros. Directo al arco, o el centro, remate. Gol, 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 gol. Gol. Gol del 2 de mayo. Gol del 2 de mayo de Pedro Juan Caballero. Misil, potente disparo con la pierna izquierda de Brian Ayala, acabada de ingresar. Remate por Baco, potente, esquinado por Baco contra el poste zurdo de Quiñones. Vuela el arquero, no alcanza. Era imposible desactivar esa bomba que le quema la nave a Quiñones. El 2 de mayo pasa al frente de local en el Río Parapití, en el norte del país. Fecha 2 del torneo de apertura. 2 de mayo 1, Trinidense 0. Brian Ayala y un zurdazo colosal. Acaba de ingresar uno de los experimentados que contrató 2 de mayo, de los poquitos, por una base con mucha juventud de este 2 de mayo. Tremendo zurdazo, salvando la distancia, se puede decir, a los Roberto Carlos, allí pegándole de 3 dedos. Fuerte abajo, esquinado de Quiñones, un verdadero golazo de tiro libre, con mucha violencia en ese disparo, hace esa comba necesaria para meterse abajito, Quiñones de 3 dedos, Brian Ayala, y este tanto para el conjunto del Gallo Norteño, el primer gol oficial a su vuelta a primera división del conjunto norteño, lo hizo Brian Ayala. Momento del gol. 3 minutos, segunda etapa. Está ganando local, ganan los de mayo 1-0. De bienestar y certeza exige Paco, más de 40 años llevando energía al país. En Casa Grutter tenemos los mejores precios minoristas y mayoristas. Vení a hacer tu compra grande del mes. En Casa Grutter siempre salís ganando. Va Jiménez, atención, la pelota para Ruiz Díaz dentro del área, busca el empate trinidense. El balón le va quedando al Beto de la Cruz, mete la cabeza Maidana, de la Cruz recaptura, juega por bajo, atención, va cargando Arce para Mendoza, se perfila para colocar el centro, gran pase para Arce dentro del área, está el empate, saca Maidana de cabeza, el rebote para el Beto de la Cruz, otra vez participa Arce, estaba volviendo Veloxay, no dice el árbitro, ahora sí, banderina arriba, tiro libre para el 2 de mayo, ¿cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama, el tiempo de juego 5 minutos, segunda etapa Rubiloc, el armas este es donde estés, indica Jorge. 2 de mayo 1, Trinidense 0. Y su seguro Chaco. El 2 de mayo juega ante Cerro la próxima fecha, el Gerardo. Próximo, sí, señor, el día lunes 29 de enero, 20:50 horas en el Defensores del Chaco. Muy bien, pelota que corresponde en su terreno al equipo local. En Energy, más de 80 estaciones de servicios a nivel país. Energy, energía para el Paraguay que trabaja. Energy, energía, calidad al precio justo. Para instalar tu industria de depósito, Fábrica Urbanización Centro Industrial de Vileta 1 y 2. Comunicate al 413-7000 a Paraguay Inmobiliaria S.A. La pelota justamente de Brian Ayala, interviene de la Cruz, balón para Chiquito Jiménez, bajo de cabeza para Romero. Va Romero cerca del área, la pelota por la derecha para Román, en la cabecera del área, juega para de la Cruz, otra vez para Román, alcanza, no va a llegar, balón por línea de fondo, tiro de portería para los de mayo. Comenzamos el 2024 con la explosión del Pozo Grandioso, el cartón número 604.386, canón, una camioneta y una lancha. CNT, el poder de cambiarse por Emoy, Jorti Disper, 100% chaqueñas con la garantía de la cooperativa Jorti. La fecha 12 va a cerrar en Villa Lisa a las 20:30, Meliano frente a Cerro Pita, Juan Gabriel Benítez en el bar, Fernando López. Llegaron los precios bajos de Shell para que puedas andar con aire todo el día, fórmula regular 5.650 y fórmula super 6.150 guaraníes.
10. El precio bajo, calidad superior. Tardas mucho tiempo para levantar paredes. Utiliza el mortero de elevación 5 volt 105 y repara tu pared en solo 2 a 3 horas. Tu casa con Sika queda bien. Saca la pelota, Servín buscando por arriba, se va metiendo en ataque. Domínguez, hubo falta del capitán. Es lo que indica el árbitro del partido. Quiñones agiliza, va saliendo desde el fondo. Vera para el equipo de Trinense. El comentario de Jorge Sosa es una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues supe Quitadol. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, Avenida Ocibellala 1751. Llámenos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. Se va metiendo Ruiz Díaz por la derecha. Gran pase para Chiquito Jiménez cerca del área. Está en posición adelantada, no participa. De todas maneras, viene la marca de Benítez. Banderina arriba, tiro libre que corresponde al equipo de los de Mayo. Es momento de unirnos para alentar cada jugada. Tokio, preste tu pasión por el fútbol. Probaste el pack proteína etiqueta negra con bomberos paraguayos, sabor único Sporting. Pásate ya salud protegida, obtener beneficios inmediatos. Comunicate al 319-0000. Salud protegida. El pelo pintado tiene Chiquito Jiménez, el delantero de Trinense. Sí, otro que tiene luz de esa manera, pero mucho más pintado es Barreto, el lateral por derecha que tiene 2 de mayo. Está utilizando mucho ese tema de los teñidos y otro también del banco del 2 de mayo. Es tiro libre para el 2 de mayo. En el Sol Seguro solicita tu póliza de seguro al 021-236-13.000 o ingresa al solseguro.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. Aprovecha los mega descuentos en punto Parma el jueves hasta 60% de descuento en productos seleccionados. 6 cuotas sin intereses con tarjetas de crédito Itaú. En punto Parma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Pelea Fleitas en ataque, pierde la pelota ante Vera. Vera juega para Romero. Romero al piso, falta, infracción. Salió a destiempo Maidana. Tiro libre sobre línea central, campo rival para el equipo de Trinense. Santa Elena te acompaña en reuniones de familia, fútbol y asado. El vino que nos reúne desde 1942. Santa Elena, recuperemos la confianza. Recupera el aceite hombre, nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano y lograr lo que te propongas. Recupera el aceite hombre, calidad papasa. Arce y el pelotazo largo que tiene destino de Chiquito Jiménez. La marca en el fondo por parte de Roberto Ramírez para el 2 de mayo. Domínguez no puede. Comete falta, indica Díaz de Ibar. Tiro libre, peligroso, campo rival. Lado izquierdo, el tiro libre para el conjunto de Trinidense. Testeado, comprobado y aprobado. Llena tu parrilla con los chorizos y cortes parrilleros de Upiza. Upiza, calidad desde su origen. Cuando necesitas materiales de construcción, recordad que la solución es Ferropar S.A. Ferropar S.A. 42 años ayudándote a realizar tus proyectos. Vendrá el tiro libre, 2 en la barrera. Le pega finalmente Román. Tiro libre en ataque para el equipo visitante que quiere la paridad. Trae tu vehículo a Erimar y maximizarlo con los mejores accesorios de las mejores marcas. Erimar, lo que la fábrica no te dio. Con las motos Kento tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Avanzá siempre con Kento. Arce y el tiro libre, pelota arriba, saca la defensa de la Cruz en el rebote, el disparo. Impacta en Fleitas. Le va quedando a Mendoza otra vez el esférico para Trinense. Lanza por la derecha para Román. Levanta con Romero. Piso el área. Atención Ruiz Díaz. Carga Trinense. Centro para Chiquito. Disparo de Arce. Mal afuera. Lejos el remate de Arce. Intenta la reacción a visita Niño. Sí, sin mucha fortuna este movimiento. Allí con Arce, con Chiquito en ataque igualmente. Es la primera situación casi de cara al arco de Servín. No había generado mucho el equipo de Trinidense. Cuando después de mucho veo nuevamente las olas en las gradas, esta vez de parte de los hinchas del 2 de mayo, felices por este triunfo momentáneo de su equipo. ¿Cuánto más de fútbol? Neumáticos Yokohama, el tiempo de juego 10 minutos, segunda etapa Rubilog, alarmas estés donde estés, indica Jorge. 2 de mayo, 1, Trinense 0. Y su seguro, Chaco. Servín y el pelotazo largo va para Domínguez. La marca en el medio por parte de Román. Román jugando para Ruiz Díaz. Pierde la pelota. El futbolista de Trinense. Atención, se va metiendo Maidana. Decididamente en campo rival. Descarga para Brian Ayala. Se perfila para el centro, cabecera del área. Balón arriba. No alcanza. No llega. Alfonso parecía el segundo de local Niño. Bien, en su movimiento Ayala, jugando en la posición que lo conocemos, de volante sobre el perfil izquierdo en el centro, sí, buscando al referente al 9, como que se pasa un poco el tiro y ya acompañando la acción. Alfonso era una buena chance para el 2 de mayo, pero no acompañó a tiempo ni el 9 ni el propio Alfonso. Es salida para el equipo de Trinense. Unisal C, Central España 330, San Lorenzo, filiales en Lambaré, Capital, Itagua, Coronel Oviedo, Villarrica, Caguazú, Ciudad del Este, Carapeguá y Pilar. Unisal, desde los viñedos de Álamos en Mendoza, cada copa es un brindis por la amistad. Contactos al 0994-603-777. Síguenos en Instagram, @Frutos de los Andes, Peire. Pica Domínguez la pelota para Fleitas, cabecera del área. Marca oportunamente Juan Vera, cierra tocando para Salcedo. Por el medio se va mostrando ahora el de la Cruz, retrocede todo con Mendoza. Comienza desde el fondo a mover el conjunto de Trinense.
Tenemos 12 de la etapa complementaria. Gana 2 de mayo 1-0. En Joseph Barber, el servicio de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @Joseph Barber Oficial. En Rumbos S.A. adquiriendo, renovando tu póliza seguro vehicular. Llevas una póliza seguro hogar por un año. Rumbos S.A. de seguro, 63 años protegiendo tu futuro siempre. El experimentado César Benítez y el pelotazo largo sobre carril izquierdo. Se muestra, se recibe solo. Va a encarar la línea defensiva. 2 de mayo prefiere jugar con Mendoza. Se arroja al suelo Barreto. Balón a un costado lateral. Campo rival para Trinidense. Necesitas plata, te damos más por tus artículos de valor. Tenés 52 locales para tu mayor comodidad. La plata es justo lo que necesitas. Pollos frescos y congelados, ventas al por mayor y menor en el Abasto Norte. Bloquea Pollos Amanecer de Granjeros Campo 9. Vendrán 2 variantes en el conjunto de Trinidense. En el Ahorrazo nos preparamos para volver a clases como nunca. Envíanos su lista de útiles al 0974-221-316. El Ahorrazo Supermayorista te ayuda a ahorrar de verdad. Prepárate para un futuro lleno de oportunidades. 45.000 atenciones médicas al año. Inscríbete al 021-729-4600. Uninorte número 1 en calidad, ciencia y cultura. Estamos con la información. Informe Conexión Total con Personal Flow. Marcos Machuca, camiseta 27 y 35. Alan Pereira, se retiraron Pedro Arce y Fernando Romero en Trinidense. Centro de Materiales. Atención, está el empate, vino. Gol, 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 gol. 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 Gol de Trinidense. Acaba de ingresar y empata rápidamente el partido. Alan Pereira dentro del área. Recibió, aguantó como un pivot de fútbol de salón. Logra girar, le pega con la zurda a media altura contra el poste derecho de Servín, que reacciona tímidamente. Se confundieron en el fondo del 2 de mayo. Aprovecha bien bajando esa pelota Chiquito Jiménez de cabeza y con la zurda Alan Pereira empata el partido en el norte del país. 2 de mayo 1, Trinidense 1. La primera que toca la manda a guardar Alan Pereira para Trinidense. Y casi no había generado situaciones el equipo de Trinidense en este segundo tiempo. Entró justito allí Alan Pereira y de qué manera, con ese tremendo zurdazo, buen control, buen dominio. Chiquito que ganó arriba, peinó, se desacomodó toda la defensa del 2 de mayo. Tremendo zurdazo que nada, tuvo que hacer allí el arquero Servín. Vamos a ver cómo reacciona esto el gallo norteño y cómo sigue igualmente de ánimo el equipo de Trinidense. Se mete en juego, esto está igualado en la terraza del país. Momento del gol. 12 minutos, segunda etapa. Amonestado tras el tanto de Trinidense Luis de la Cruz. Es tiro libre para el 2 de mayo. Centro de Materiales Santa Rosa, Ferretería, todo para el profesional. Teléfono 0971-830-008, Ruta Coronel Franco, Primavera Concepción. Centro de Materiales Santa Rosa. Los calzados Michelin están probados para el rendimiento más extremo, conocidos mundialmente por su calidad y resistencia. Distribuye La Costa SRL. Ya no cambia para Brian Ayala, que se anima, cabecera del área, al disparo, al arco. Bola Quiñones, saca como puede. Casi el segundo del equipo del 2 de mayo. De la Cruz termina sacando el balón a un costado lateral. En ofensiva lo va a hacer Castro. Quiere el segundo el 2 de mayo. En Bristol aprovecha la semana de TVs y celulares. TV Win 32 pulgadas HD Smart Cuota 99.000 guaraníes. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Los jueves tienes beneficios con tus tarjetas de crédito del Banco Continental. Hasta 35% de descuento más 5% adicional con tus tarjetas Afinidad Catedral. En Farmacias Catedral amamos cuidarte. Pide córner Alfonso. El árbitro da saque de meta. Finalmente revierte su postura. Tiro de esquina por la derecha para el 2 de mayo. Baterías Barta con mayor fuerza de arranque y tecnología PowerPrint para mayor duración. Encontrarlas en las mejores casas de baterías del mundo. Yo elijo Baterías Barta, un golazo. Llegó el yogur con cereales de La Pradera. Encontrarlos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. Le pega desde el lado derecho con Azurda. Brian Ayala, el que convirtió el primero para el 2 de mayo. El empate de Pereira para Trinidense. Viene el centro. Balón arriba. El testazo defensivo de parte de la Cruz. El rebote le queda otra vez a Ayala. Luego esta acción marcamos el tiempo de juego. Va al centro. Balón para Fleitas. Saca desde el fondo Román. ¿Cuánto va? Neumáticos Yokohama en el tiempo de juego. 15 minutos. Segunda etapa. Rubiloca. Alarmas estés donde estés. Indica Jorge. Que van empatando 2 de mayo. Trinidense 1-1. Y su seguro Chaco. De fondo en Villa Elisa, Emiliano Cerro. Mil empeños, venta, reloj, joyas de oro y plata, empeño, mejor cotización, Sarmiento Casi, Profesor Cabral, Concepción, Mil empeños. Este verano probablemente no puedas hacer todo, ir al cine, fiestas en la piscina, bailar, pero hagas lo que hagas, usa control, Film Field. Domínguez intenta quedarse con la pelota atrás, la mala salida de Quiñones. El balón le va quedando a Mendoza, pega la pelota en el capitán, en Domínguez. Saque de costado en su terreno para el equipo de Trinidense. En Brasil, torneo paulista, Ituano venció 1-0 a Corinthians. En la visita jugó hasta los 24 del segundo tiempo Matías Rojas y completó el juego Ángel Rodríguez.
Romero. Mendoza y la salida para la visita. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida, desde el piso hasta el techo, solo de Cerámica Itagua, ventas al 607-151. Cerámica Itagua, 100% pasión. Precios mayoristas a partir de 3 unidades. Sargento Silva, entre defensores del Chaco y Julia Miranda Cueto. Comercial Economía de San Lorenzo, el campeón de los precios bajos. Rápido lo empató el conjunto de Trinense. Al ingresar nada más Pereira, empató el partido para la visita. El juego está 1-1. Va buscando el segundo Barreto para el equipo local. Se mete por la derecha, se proyecta bien. Descarga para Fleitas, aguanta el futbolista de la academia. Se va metiendo en las puertas del área, pierde la pelota. El rebote le queda a Domínguez. Avanza Domínguez para Fleitas, otra vez con Domínguez. Domínguez para Barreto. Coloca centro al área. Gol, 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 gol. 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 Posición adelantada. ¿O qué le cobró falta a Llano? Posición adelantada, niño. Offside. Vamos a verlo de Llano, porque la verdad la toma fue algo cerrada, no nos percatamos del movimiento rápido así en la parte previa. Y... No, para mí no. No hay offside. Por lo menos en el momento del centro, previamente sí estaba en offside, pero después ya arranca una nueva jugada desde el centro del lateral. Me parece que van a terminar validando el gol. Sí, se equivoca el lateral. Se equivoca el asistente 2. José Mercado. Sí, José Mercado. Porque cuando lanza el centro del lateral por derecha allí, o en este caso el volante Alfonso, está habilitado Llano. Y me parece que va a ser gol, Anularon el tanto de momento. A ver, hay revisión VAR en Pedro Juan Caballero, Darío. Elegimos calidad, elegimos lo mejor. Sanicel y Claucol, acompañando siempre tus grandes proyectos y construcciones. Más de 25 años junto a vos, la mejor atención y calidad en toda su red de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Ulises Merel está en el VAR. Están chequeando la jugada de momento 1-1. El comentario de Jorge Sosa es una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues sube Quitadol. La salud tiene apellido. Fleming, sistema prepago, avenida Sevillana 1751. Llámanos al 129-60-60. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. De momento gesticula Chiquito Jiménez charlando allí con Díaz de Vivar. Por ahora el partido 1-1. Puede ser validado el tanto. Salvo que estén analizando la posición del volante por derecha Alfonso, que habría que ver. Pero por lo menos Llano, cuando convierten, no estaba en posición adelantada. Habría que ver el que lo asiste, el que tira al centro. Pero hasta aquí no están compartiendo nuevamente la reiteración, así que a esperar. Vamos a esperar qué decisión se toma en Pedro Juan Caballero. Juntos llevaremos a Paraguay el Mundial Toque, sponsor oficial de la selección paraguaya de fútbol. Probaste el pack Cortina etiqueta negra con Pomelo. Es paraguayo de sabor único Sporting. Pásate ya Salud Protegida, obtener beneficios inmediatos. Comunicate al 319-0000. Salud Protegida. El centro fue de Alfonso, el testazo de Llano. Hay revisión VAR. Fue anulado el tanto, señores, pero hay chequeo. El partido continúa 1-1. Expectante el público en el norte del país. En todo momento es bueno para disfrutar Lactolanda, leche, yogures, mantecas, quesos. Lactolanda, la salud de cada día. Afílate online desde cualquier parte del país. Ingresa a nuestra web msp.rg.py. Llámanos al 218-4000. Aprovecha, afílate online. Caja Mutual. Sigue la charla entre Díaz de Vivar y Ulises Merele, que está en el VAR. Están esperando los futbolistas del 2 de mayo. A ver, señores. Y es gol. Gol, 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 gol. Gol. Gol del 2 de mayo. Gol del 2 de mayo de Pedro Juan Caballero. Félix Llano de cabeza. Luego de la revisión VAR terminan convalidando el tanto de Llano, que ya tuvo una chance clara justamente de cabeza en la primera etapa. Gran centro de Alfonso. Buen pase de Barreto. Finalmente el centro fue de Barreto. El testazo allí en el área chica. De cabeza al techo del arco Llano. Nada que hacer para Quiñones. Vuelve a pasar al frente el equipo local. Vuelve a pasar al frente el 2 de mayo. 2 de mayo 2. Trinidense 1. Félix Llano de cabeza para el 2 de mayo. Se demoró bastante la revisión, pero uno mira y mira la imagen y no hay mucho para analizar, porque la verdad estaba habilitado Llano. Perdí esa primera impresión cuando estaba, si se puede decir, offside en el comienzo, pero después arranca todo nuevamente con Barreto. De muy buen trabajo igualmente lateral sobre el sector derecho. Hoy el hombre con camiseta 2, el centro y en medio de los centrales Félix Llano, que ya tuvo una chance de gol en el primer tiempo. Cabezazo al fondo adentro. Grita nuevamente la gente local. El segundo del Gallo. Momento del gol. 17 minutos, segunda etapa. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama, el tiempo de juego 20 minutos. Segunda etapa Rubiloca, las armas estés donde estés, indica Jorge. 2 de mayo 1, Trinidense. 2 de mayo 2, Trinidense 1. Y su seguro Chaco.
Luego de la revisión VAR terminaron convalidando el tanto y estaba habilitado el que lanzó el centro, La Barreto. duda era lo de Barreto. Ahora sí la TV comparte. Ya no estaba siempre habilitado, pero la duda fue la posición de Barreto, que pica en línea, pero era para trazar allí el movimiento. Pero después si miramos el pie izquierdo del central de Trinidense lo termina habilitando. Está ganando el 2 de mayo 2-1. Informe conexión total con Personal Flow. En Brasil, el torneo paulista, Palmeiras derrotó 3-2 al Inter de Limeira. En el verdad jugó todo el compromiso el defensor paraguayo Gustavo Gómez. Va Chiquito Jiménez, la pelota para Román en la media luna. Román para De la Cruz. Está solo Ruiz Díaz, puede estar el empate de cabeza. Termina sacando Ramírez. Pelota al fondo, tiro de esquina para Trinidense. Para de sufrir, adelantate y en Electroban lleva tu Split York de 12.000 BTU con sello de garantía NGO Cuta 279.000 guaraníes. Electroban mejorando tu calidad de vida. Los domingos son de Pechugón, sorprendiendo llevando tu pollo Pechugón de tu pollería o roticería preferida. Pechugón deliciosamente natural. Está preparando dos variantes el equipo de Trinidense. Urbanización Alturas de Itá, cercanía del Hospital Nacional de Itaguay, Muni de Itá, cuota fija sin reajustes. EMSA Inmobiliaria, contigo desde 1994. Ingresa a www.apostar.la. Apostar a ganar lo cambia todo. En instante estamos con los cambios en el conjunto de Trinidense, que por ahora cae 2-1 en Pedro Juan Caballero. Con Bancopp tenés 100% reintegro en peajes de Ecovía, Luque, Samber y Itá. Fines de semana, enero y febrero. Bancopp crece desde la raíz. Llena tu verano de ahorros con Copetrol. Cargar la calidad de siempre a un precio más bajo, hasta 1.250 en hasta y 610 guaraníes en diésel. Copetrol, vamos. 2 de mayo está preparando un cambio. Está sentido en el piso. Me parece que es Castro. Estamos con la información. Informe conexión total con Personal Flow. Jorge Jara y Diego Mercado, dos variantes en el conjunto de Trinidense, se retiraron. Es Juan Salcedo, uno de los que abandonó el campo de juego. El otro ya vamos a interiorizarlo en instantes. Es Ruiz Díaz el que también se fue del campo de juego en el conjunto de Trinidense. En la ciudad de Villeta contamos con zona residencial con salida rutas importantes, no entrar acceso sur, contactar 021-443-600. La loteadora inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. Mira los partidos nacionales e internacionales con tu yerba Pajarito Premium y Suave. Yerba mate Pajarito, cultura y sabor en un sorbo de tradición. Pedro Sosa también está dentro del campo de juego en el equipo del 2 de mayo. Tiro de esquina para Trinidense. En San Justo Hierro tenemos lo que necesitas para tus construcciones metálicas. Distribuidor autorizado de cemento LMI, acceso sur casi perpetuo, socorro Buff Energy aumenta el rendimiento físico, mejora la memoria y la concentración, reduce el riesgo de enfermedades cardíacas. Buff Energy, calidad ético. Recordando que Sosa reemplazó a Benítez, a Derdis Benítez en el conjunto del 2 de mayo. De la Cruz y el córner. La pelota viene arriba. Sosa en su primer contacto con el Férico, saca de cabeza. Piden falta. Hubo infracción en ataque, tiro libre. Es balón en su terreno para el 2 de mayo. Es lo del Son Online. Si te registras con el código Rubin, 100.000 guaraníes de bono extra, los 200.000 guaraníes del bono de bienvenida. Decide bienestar y certeza, exige Paco, más de 40 años llevando energía al país. Ingresaron, reiteramos, Jara y Mercado en el equipo de Trinidense. Constantemente pide el aliento del público. Miguel Barreto, lateral derecho del equipo local. Sí, se venían agarrando también el anterior Chiquito y el de 2 de mayo. Entre los dos se venían tomando allí. Pero el que busca arengar siempre el público es Barreto. El lateral por derecha permanentemente levanta los brazos, las manos allí hacia los hinchas para que se dé el aliento. Queda mucho todavía en el partido. Es tiro libre para el equipo local. En Casa Grutter tenemos los mejores precios minoristas y mayoristas. Vení a hacer tu compra grande del mes. En Casa Grutter siempre salís ganando. En Energy, más de 80 estaciones de servicios a nivel país. Energy, energía para el Paraguay que trabaja. Energy, energía de calidad al precio justo. Allá la tiene la pelota, comete falta en ataque. Es lo que indica Díaz de Ibar, el juez del encuentro. Tiro libre. Aceleran todos en Trinidense. ¿Qué pasa con el árbitro? ¿A quién le va a amonestar en el banco de...? Creo que es el banco de Trinidense, Arrúa, que está enojado con el juez. Le advierte el árbitro del partido. Tiro libre para la visita. Para instalar tu industria de depósito público, urbanización Centro Industrial de Villeta 1 y 2, comunicate al 413-7000 a Paraguay Inmobiliaria S.A. Comenzamos el 2024 con la explosión del Pozo Grandioso. El cartón número 604.376 ganó una camioneta y una lancha. CNT, el poder de cambiarse por Emoy. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 25 minutos. Segunda etapa Rubiloca. La rama estés donde estés, indica Jorge. 2 de mayo, 2 Trinidense 1. Y su seguro Chaco. Falta de Sosa, falta sobre Chiquito Jiménez que cayó mal. Está en el piso, tiro libre, cerca del área, tiro libre peligroso para Trinidense. Shorty Beef, carne 100% chaqueña con la garantía de la cooperativa Shorty Ser. Llegan a los precios bajos de Ciel para que puedas andar con aire todo el día. Fórmula regular 5.650 y fórmula super 6.150 guaraníes. El precio bajo, calidad superior. Está recostado contra el poste izquierdo dando indicaciones. Servín le va a pegar. Atención, va a correr De la Cruz. Uno de los amonestados dentro del campo de juego. 12 la barrera. Quiere el empate, desea, anhela el empate del equipo
visitante. De la Cruz colocó centro, balón al área. Termina sacando como puede desde el fondo Barreto. Piden una mano. Deja seguir el árbitro del partido. La pelota sobre Chiquito Jiménez. Baja de cabeza. La marca de Barreto en el fondo. El rebote de Ayala. Pausa. Quedó tendido un futbolista del 2 de mayo. Pausa en Pedro Juan Caballero, donde ganan los de Mayo 2-1. En Argentina, primera fecha, entre tiempos del compromiso en Córdoba, Instituto y Riestra van empatando 0-0 del equipo local titular Juan Franco. Maidana quedó en el piso, reclaman una mano justamente de Maidana. Es pelota para los de Mayo. Olvídate los metales oxidados, aplica convertidor y dejarlos como nuevos. Sin impermeabilizar, repararse ya y protege tu casa con Zika. Queda bien. En el Sol Seguro solicita tu póliza de seguro al 021-236-3000 o ingresar solseguro.com.py. Al Sol Seguro siempre te acompaña. Tercera fecha del campeonato arranca el sábado con 2 partidos. 18:30 Luqueño Sol de América, 20:50 Olimpia Internacional. Aprovecha los mega descuentos en Punto Parma de jueves hasta 60% de descuento en productos seleccionados. 6 cuotas sin intereses con tarjetas de crédito y todo en Punto Parma. Cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Santa Elena te acompaña en reuniones de familia, fútbol y asado. El vino que nos reúne desde 1942. Santa Elena, recuperemos la confianza. Se apuró Ramírez, levantó el esférico a las manos de Quiñones, que sale jugando para el equipo visitante, que va en busca de la paridad. Despeja desde el fondo Quiñones. Balón bien arriba con destino de Chiquito Jiménez. Salta el recién ingresado Mercado, buscando Jara la pelota. Termina sacando Castro desde el fondo, lateral en su terreno para el equipo visitante. El comentario de Jorge Sosa es una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues Quitadol. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, Avenida Eusebellana 1751. Llámanos al 729-6060 Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Pide la pelota Alan Pereira, se va metiendo de la Cruz sobre la zona derecha. También busca el esférico Mercado, que acaba de ingresar en el equipo visitante. La pelota para Pereira, juega para Mercado con la zurda. Intenta llegar a la pelota, no va a alcanzar Román, se queda Servín con el esférico. Es momento de unirnos para alentar cada jugada. Tokio, aprende tu pasión por el fútbol. Probaste el pack por tiene etiqueta negra con pomelos paraguayo de sabor único Sporting. Pásate y hazlo protegido, tener beneficios inmediatos. Comunicate al 319-0000. Salud protegida. Fútbol argentino arrancó la segunda parte. Tigre y Sarmiento van empatando 0-0 en el equipo local. Reiteramos, juegan Pablo Adorno y Blas Hermoso. Suplente Walter Rodríguez y en Sarmiento. Cambiado en esta segunda parte Alfredo Amarilla. Queda otro futbolista del 2 de mayo tendido en el piso. Mira su banca Jiménez. En instante, otro cambio en el equipo local. Recupera el aceite hombre nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano y lograr lo que te propongas. Recupera el aceite hombre de calidad Papasa. Testeado, comprobado y aprobado. Llena tu parrilla con los chorizos y cortes parrilleros de Upisa. Upisa, calidad desde su origen. Es Maidana el que está en el piso. Está charlando allí con Fleitas. Muy sentido el futbolista del 2 de mayo, niño. Sí, lentamente ingresa la sanidad ya para reemplazarlo, porque no va a poder continuar, no va a poder seguir. Es Ramírez, el defensor Ramírez no va a poder continuar, está lesionado en el 2 de mayo. Continúa la pausa en Pedro Juan Caballero, donde gana el 2 de mayo 2-1. Cuando necesitas materiales de construcción, recordad que la solución es Ferro Parecea. Ferro Parecea, 42 años ayudándote a realizar tus proyectos. Todos los accesorios que siempre quisiste los encontrás en Erimar, alarmas polarizados y mucho más. Erimar, lo que la fábrica no te dio. Está consiguiendo de momento Jorge. su primera victoria en el campeonato el 2 de mayo, su segunda derrota en el torneo estadounidense. Sí, Víctor. Simplemente para reportar, a menos de media hora del inicio del partido, muy buen ambiente aquí en el estadio Luis Alfonso Gianni. Casi en su totalidad ya se ocupó la zona de plateas para hinchas de Cerro. Lo mismo el sector de preferencias que está abajo de cabinas. Y con el detalle de que hoy las barras de Cerro van a estar separadas. Entiendo que es por un tema de seguridad y también aprovechar que Ameliano en realidad no tiene una hinchada como tal, sino más bien los directivos, staff, familiares de jugadores que van a estar en una esquina. Se aprovecha hacia el lado sur, va a estar comando, hacia el lado norte la plaza, con entradas, salidas independientes, eso para evitar cualquier inconveniente que pueda surgir. Pero ya estamos en un 80% más o menos de la ocupación del Estadio de Sol de América. Habrá un pulmón de seguridad, lo van a notar después en la transmisión televisiva. Hacia el lado de plateas hay un espacio en el cual no habrá gente, se separan las parcialidades de Cerro Porteño y la parte que corresponde al Sportivo Ameliano. Calentamiento de arqueros dentro del campo, los jugadores están trabajando en el terreno auxiliar que tiene el estadio Luis Alfonso Gianni. Casi lleno va a estar el estadio de Sol de América, entonces, Víctor. Y sí, con entradas totalmente vendidas. Se nota que no se habilitó la totalidad de la capacidad por esta cuestión de los pulmones de seguridad que acabo de escribir, pero después tendremos un muy buen marco y un gran ambiente probablemente en el horario, a partir del horario de inicio de partido, mejor dicho. Muy bien, ¿cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama, el tiempo de juego 30 minutos, segunda etapa Rubiloc, alarmas estés donde estés, indica Jorge. Que está ganando el equipo Pedro Juanino, 2 de mayo 2, Trinidense 1. Hizo seguro Chaco. Monumental.
Vera tiene la pelota, pone balón por el medio, se va mostrando Jara, campo rival, carga Trinidense, ya se defienden los de Mayo, quedan 15 más el descuento, la pelota en poder ahora de César Benítez, lanza por la izquierda, está solo Mendoza en el mano a mano que le propone ahora Miguel Berrito, Mendoza retrocede todo con Benítez, Benítez para Vera, se viene Trinidense. Con las motos Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor. De repente avanza siempre con Kenton. Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANEA, bioquímica, contabilidad, derecho de otras carreras. Llámanos al 235-8000 Unizal. No lo puede creer, Arrúa levanta los brazos y dice: ¿qué está pasando? Desconocido el equipo de Trinidense, por lo menos ya el partido pasado. Ahora igualmente es cierto, hay algunos que ya no continúan dentro de este plantel de Trinidense, pero una tarde noche no muy buena para el conjunto de Arrúa después de lo que le conocimos en el torneo pasado. Estamos con la información. Informe conexión total con Personal Flow. Ingresa Juan Ojeda, zaguero central del 2 de mayo. Se retira Ramírez lesionado. Ojeda por Ramírez, otro cambio en el equipo local. Brindemos por la amistad que perdura con un delicioso vino Álamos. Importa, distribuye en Paraguay Frutos de los Andes. Síguenos en Instagram, @Frutos de los Andes, PY. Entonces Bárbaro, servicio de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @12 Bárbaro Oficial. César Benítez tiene el control de la pelota, descargando para Vera por el medio, se viene con toda la visita que quiere empatar el partido. Otra vez Benítez toma control del esférico sobre mitad de terreno, la pelota ahora para Jara. Jara con Benítez, busca el empate de la visita. En Rumbo CCA, adquiriendo, renovando tu póliza seguro vehicular, llevas una póliza seguro hogar por un año. Rumbo CCA de seguro, 63 años protegiendo tu futuro siempre. La Plata Empeños, la primera casa de empeños del país con certificación internacional ISO 9001. Ingresa a laplata.com.py. Empeña seguro, empeña La Plata. Quedó en el piso Jara, no hay falta, intenta el contragolpe, pero no va a llegar Ayala. El que sí llega a la pelota es Wilson Quiñones para el conjunto de Trinidense. Se viene la escuadra visitante ahora con De la Cruz. Se va metiendo en campo rival. Va el pelotazo largo sobre Chiquito Jiménez. Salta el 9 del equipo visitante. La marca de Barreto. Insiste, atención Román. Román para Mendoza. Centro para Chiquito. Termina sacando Ojeda de cabeza. De la Cruz va al piso. No hay falta. Sale de contra el 2 de mayo. Pollos frescos y congelados. Ventas al por mayor y menor en el Abasto Norte. Bloquea pollos Amanecer del Granjero Campo 9. Compra a precio mayorista en el ahorrazo. Encontraste todo a precios bajos y gran variedad. Encontrarnos en Mercado San Lorenzo, Capitán Thompson y el ahorrazo super mayorista te ayuda a ahorrar de verdad. Uno de los que están bien cansados es Elías Alfonso, que corrió mucho en el 2 de mayo. Corrió muchísimo en esta. Hablando de correr, fue buena la corrida, pero no así el pase muy fuerte que le terminó obligando que terminen desgastándose Elías Alfonso y el propio Fleitas en ataque. Buen partido de Alfonso sobre el sector derecho del volante con camiseta 7 en 2 de mayo. Cruzamos 32 de la etapa complementaria. Gana el local, gana el 2 de mayo 2-1. Prepárate para un futuro lleno de oportunidades. Profesores altamente calificados. Inscribite al 021-729-4600. Uninorte, número 1 en calidad, ciencia y cultura. Centro de Materiales Santa Rosa, Ferretería, todo para el profesional. Teléfono 0971-830-008. Ruta Coronel Franco, Río Primavera, Concepción. Vera levanta la pelota, busca por arriba, pica, atención, cargando. Jara, Mercado intenta por el medio, no llega el volante ofensivo. El que alcanza es Ojeda. Ojeda juega para Fleitas. Fleitas por el medio. La marca oportuna de César Benítez, tocando por la derecha, se va metiendo De la Cruz juega para Román. El mano a mano con Ojeda. Román coloca centro para Benítez, no alcanza, atención, llega del otro lado Mendoza, coloca el centro. La marca de Juan Ojeda despeja al zaguero del 2 de mayo. Los calzados Michelin están probados para el rendimiento más extremo, conocidos mundialmente por su calidad y resistencia. Distribuye la Costa SRL. En Bristol, aprovecha la semana de TV sin celulares. Celular Samsung A04, cuotas 99.000 guaraníes. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Coloca el centro, Jara, la pelota impacta la pierna izquierda de Sosa. Saque de mano cerca del banderín, va con todo Trinidense. Disfruta el verano con Farmacia Catedral. Con tus compras desde 50.000 guaraníes generas cupones electrónicos para el sorteo de increíbles premios. Porque en Farmacia Catedral, además de cuidarte, amamos premiarte. Baterías baratas con mayor fuerza de arranque y tecnología Power Frame para mayor duración. Encontrarlas en las mejores casas de baterías del mundo. Yorico Baterías Barta, un golazo. De la Cruz levanta centro, Sosa de cabeza, atento. Seguro, Servín se queda con el esférico, el arquero del 2 de mayo. Llegó el yogur con cereales de La Pradera. Encontrarlos en todos los puntos de venta del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. Mil empeños, venta reloj, joyas de oro y plata. Empeño, mejor cotización. Sarmiento Casi, Profesor Cabral, Concepción, Mil empeños. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama, el tiempo de juego 35 minutos. Segunda etapa, Rubiloca. Alarmas estés donde estés, indica Jorge. 2 de mayo, 2, Trinidense 1. Y su seguro, Chaco. Monumental.
Mendoza por la izquierda pierde la pelota ante la marca de Domínguez. Sale el capitán del 2 de mayo. Aguanta la presión del propio Mendoza. Recoge el rebote Sergio Mendoza. Retrocede todo ahora con César Benítez. Va jugando Benítez en su terreno. Cerca lo tiene a Vera. Por el medio está solo Jara. También pide Mercado. Sale Vera para el equipo de Trinidense. Este verano probablemente no puedas hacer todo, ir al cine, fiestas en la piscina, bailar, pero hagas lo que hagas, usa control, Film y Feel. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida, desde el piso hasta el techo. Solo de Cerámica Itagua, ventas al 607-151. Cerámica Itagua, 100% pasión. El sábado vuelve a jugar la selección sub-23 de Paraguay. Enfrenta a Perú, tercera fecha del Grupo B. Recordando que Paraguay superó en la segunda jornada a Uruguay 4-3. Lunes a sábados de 5 a 20 horas y domingos de 5 a 13 horas. Sargento Silva entre defensores de Chaco y Julia Miranda Cueto. Comercial, la economía de San Lorenzo, el campeón de los precios bajos. Elegimos calidad, elegimos lo mejor. Sanizar y Claucol, acompañando siempre tus grandes proyectos y construcciones. Arrancó la Copa Argentina y el actual campeón Estudiantes de La Plata. Sobre 23 de la primera parte le está ganando 1-0 Argentino de Montemaíz. Muy bien, va Fleitas, mano en ataque, o fue mano de César Benítez, pita el juez, reclama al zaguero, el experimentado central de Trinidense, tiro libre, balón en ofensiva para el 2 de mayo. Más de 25 años junto a vos, la mejor atención y calidad en todas sus redes de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Todo momento es bueno para disfrutar Lactolanda, leches, yogures, mantecas, quesos. Lactolanda, la salud de cada día. En instante Gerardo nos recuerda el próximo rival de Trinidense en el campeonato. Tiro libre, le va a pegar allá la tiro libre en ataque para el equipo local. Repasando que el día lunes 29 de enero 18:30 horas en Campo Sol de América, Trinidense local ante Libertad. Muy bien, carga Llano, el autor del gol con el cual está ganando el equipo local. Se va metiendo Sosa para Castro para Freitas en la media luna, no pudo girar. Benítez recaptura, se viene con todo ahora con Mercado, pierde la pelota Mercado. El rebote le queda al capitán a Domínguez. Va el 2 de mayo por el tercero. La Caja Mutual te ayuda a construir tu futuro mediante la jubilación privada voluntaria. Desde los 18 años puedes afiliarte. Más información al 218-4000. Caja Mutual. Viví el verano con Electroban Piscina Besway de 6.678 litros. Estructura metálica. Cuotas de 128.000 guaraníes. Electroban, mejorando tu calidad de vida. Falta sobre Barreto, el lateral derecho del 2 de mayo. La tarjeta amarilla para Jorge Jara. Amonestado el volante interno del equipo de Trinidense. El comentario de Jorge Sosa hace una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues supe Quitadol. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, avenida Eusebellala 1751. Llámanos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Qué mal arranque hasta aquí en el campeonato del equipo de Rúa. Sí, flojísimo después de acostumbrarnos a muy buenas presentaciones a lo largo del año pasado. Es más, así logra su clasificación a Copa Libertadores de América. Y aquí está caído Barreto. Vos sabés que en la reiteración vimos que le llegó bastante mal a Barreto Jara. Habría que ver si es para revisión VAR o no ese movimiento, pero está muy sentido el lateral Barreto. De buen partido Miguel Barreto. Fútbol interrumpido en Pedro Juan Caballero. Juntos llevaremos a Paraguay al Mundial Tokio, sponsor oficial de la selección paraguaya de fútbol. Probaste el pack Sportín, etiqueta negra con pomelos. Paraguayo de sabor único Sportín. Pasate ya salud protegido, tener beneficios inmediatos. Comunicate al 319-0000. Salud protegida. También amonestado Oscar Chiquito Jiménez por reclamar. Pausa en el norte del país. Sigue la victoria de local. 2 de mayo gana 2-1. Los domingos son de Pechugón. Sorprendido a todos llevando tu pollo Pechugón de tu pollería o roticería preferida. Pechugón, deliciosamente natural. Urbanización Alturas de Ita, cercanía del Hospital Nacional de Itagua, Muni de Ita, cuotas fijas sin reajustes. EMSA Inmobiliaria contigo desde 1994. Me parece que no va a continuar. Esa es la sensación que da Miguel Barreto, golpeado, y Arrúa enojado con el cuarto árbitro. Es tiro libre para el equipo norteño. Gana 2-1 el 2 de mayo. Ingresa a www.postal.la. Postal, a ganarlo cambia todo. Con tus tarjetas de crédito Banco tenés 25% de ahorro en librerías y grandes tiendas todo febrero. Banco crece desde la raíz. Golpeado, sentido. En la reiteración mismo eso, que llegó totalmente a destiempo Jara sobre Barreto, que está sentido en el piso, niño. Sí, cuando vemos a Marcos Riveros, uno de los experimentados jugadores que tiene el equipo hoy de Trinidense en la zona de las preferencias, no disponible para este partido Marcos Riveros. Y los dos técnicos suspendidos. Los dos técnicos se quejan. Suspendido el otro día, le salió todo mal. Había fallado el penal y después expulsado Marcos Riveros en el partido de Cerro. Los dos técnicos se quejan. Uno, porque quería una tarjeta de otro color, la roja, al caso de Jiménez, y el caso de Arrúa, que está haciendo tiempo para el Barreto. Los dos entrenadores quejándose allí hacia el árbitro y principalmente el cuarto que lo tienen cerca. Fútbol interrumpido en Pedro Juan Caballero. Copetrol bajó el precio de su combustible. Supra 95, 6.150. Suprema 97, 7.500. Diesel Gol 7.690 guaraníes. Todos los días Copetrol, vamos. En la ciudad de Pileta contamos con zona residencial, con salida a rutas importantes, no hay tal acceso sur. Contacta al 021-443-600. La
Lotadora Inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. 20:30 el partido que va a cerrar esta fecha 2 del campeonato, señores. Ameliano en Villaliza ante Cerro Porteño. Combatir el calor con un sorbo de tradición, el sabor de la cultura y la pasión. Yerba mate, pajarito, lo bueno se vuelve tradición en todas partes. En San Justo Hierro tenemos lo que necesitas para tus construcciones metálicas. Distribuidor autorizado Cemento Vallemí. Acceso cerca y perpetuo socorro Niembé. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama, el tiempo de juego 40 minutos. Segunda etapa Rubiloca. Alarmas estés donde estés, indica Jorge. 2 de mayo, 2, Trinidense 1. Y su seguro Chaco. Se va recuperando, me parece que no va a seguir Barreto en el equipo del 2 de mayo, que tiene todavía una variante. Puff Energy aumenta el rendimiento físico, mejora la memoria y la concentración, reduce el riesgo de enfermedades cardíacas. Puff Energy, calidad de éticos. Slot del Sol Online, se te registra con el código Rubén 100.000 guaraníes de bono extra, los 200.000 guaraníes del bono de bienvenida. El tobillo derecho pareciera ser la de Barreto, Ah, sí. Hay un raspón, pero me parece que exageró un poquito Barreto. Me parece que exageró un poquito Barreto. Igual, habrá que ver si continúa o no, pero que hay un raspón, pero no es un pisotón. Pensé que era más grave. Ahora estoy viendo la reiteración, hay un pisotón allí, pero me parece que está sacando su lado actoral también Barreto, aunque van a pedir cambio. Pero no le pisó del todo. No, ya son pero 5 minutos prácticamente de fútbol interrumpido. Buen partido de Barreto. Sí, él que lanzó el centro para el segundo. Hay pausa en Pedro Juan Caballero. Se vendrá la última variante en el 2 de mayo. Decir bienestar y certeza exigir Paco. Más de 40 años llevando energía al país. En Casa Grutter tenemos los mejores precios minoristas y mayoristas. Venid a hacer tu compra grande del mes. En Casa Grutter siempre salís ganando. Vendrá el último cambio. Felipe Jiménez dando instrucciones. Se va a ir Barreto, señores. Se está ganando el 2 de mayo 2-1. En Energy, más de 80 estaciones de servicios a nivel país. Energy, energía para el Paraguay que trabaja. Energy, energía, calidad al precio justo. Para instalar tu industria de depósitos, Bárbica, Organización Centro Industrial de Pileta 1 y 2. Comunicate al 413-7000, la Paraguaya Inmobiliaria S.A. Bueno, a primera vista pareciera que no es nada grave, pero le van a retirar en la camilla y a un centro asistencial posiblemente a Barreto. Y por eso me extrañó, porque no encuentro el momento del golpezalco que después le golpearon la cabeza, sí, porque hasta un protector allí en la zona del cuello tiene el jugador del 2 de mayo. Se va a ir Barreto, vendrá el último cambio en el equipo local. Comenzamos el 2024 con la explosión del pozo grandioso. El cartón número 604.386 ganó una camioneta y una lancha. CNT, el poder de cambiarse por Emoy. Shorty Beef, carne 100% chaqueñas con la garantía de la cooperativa Shortitzer. Estamos con la información. Informe conexión total con Personal Flow. Ulises González reemplaza a Miguel Barreto, lesionado en el equipo del 2 de mayo. Llegaron los precios bajos de Shell para que puedas andar con aire todo el día. Fórmula regular 5.650 y fórmula super 6.150 guaraníes. El precio bajo, calidad superior. Tardas mucho tiempo para levantar paredes. Utiliza el mortero de elevación Zika Vol 105 y repara tu pared en solo 2 a 3 horas. Tu casa con Zika queda bien. Freitas tiene la pelota. Ulises González en su primer contacto con el esférico. Levanta para Brian Ayala, pisa el área. Ataca al 2 de mayo. Ayala coloca centro. No tiene dirección. Balón al fondo. Estilo de portería para Trinidense, niño. Sí, miramos cómo se le retiró a Barreto y ahí parecería de gravedad, porque todo ese protector allí en el cuello y todo ese tipo de cosas. Pero uno no mira ningún pisotón, salvo que se dio un golpe después de la altura de la cabeza, que por ella creería que eso pudo haber pasado cuando cae. Allí la gravedad de la lesión de Barreto. Buen partido hoy del lateral del 2 de mayo. Es pelota para el equipo local. En el Sol Seguro solicita tu póliza seguro 021-236-3000 o ingresa al solseguro.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. Aprovecha los mega descuentos en Punto Fármaco y jueves hasta 60% de descuento en productos seleccionados. 6 cuotas sin intereses con tarjetas crédito Itaú. En Punto Fármaco cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Va Castro para Ayala. Ayala que marcó el primero. Juega para Domínguez, el capitán de equipo del conjunto del 2 de mayo. Interviene la acción. Se mete Ulises González. González toca por abajo. Se va metiendo Alfonso sobre la derecha. Ataca al equipo del 2 de mayo que quiere marcar el tercero. Domínguez se mete sobre el lado derecho. Pierde tiempo. Juega por abajo. Atención. Llega mal Maidana. Balón al fondo. Tiro de portería para Trinidense. Santa Elena te acompaña en reuniones de familia, fútbol y asado. El vino que nos reúne desde 1942. Santa Elena, recuperemos la confianza. Recupera la Z Hombre nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano y lograr lo que te propongas. Recupera la Z Hombre calidad papasa. Saca desde el fondo el arquero Quiñones. Se apura todo Trinidense. Levanta el Federico Quiñones. Va con todo el equipo de Rúa tratando de empatar el partido. Balón que tiene destino de Chiquito Jiménez. Busca Román. Comete falta en ataque. Román, tiro libre. Pelota en su terreno para el 2 de mayo. Testeado, comprobado y aprobado. Llena tu parrilla con los chorizos y cortes parrilleros de Opiza. Opiza, calidad desde su origen. Cuando necesitas materiales de construcción, recordad que la solución es Ferropar S.A. Ferropar S.A. 42 años ayudándote a realizar tus proyectos. Va a sacar la pelota desde el fondo. Sosa para el 2 de mayo. Señores, tiro libre para el conjunto local que está ganando 2-1. Trae tu vehículo a Erimark. Maximiza
Realizarlo con los mejores accesorios de las mejores marcas Erimark, lo que la fábrica no te dio. Con las motos Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Avanzar siempre con Kenton. ¿Cuánto va, Darío? Neumáticos Yokohama en el tiempo de juego. Tiempo cumplido, 45 minutos. Segunda etapa, Rubiloca. Alarmas estés donde estés. Indica Jorge. 2 de mayo, 2. Trinidense 1. Y su seguro Chaco. 11 de adición. En instantes se vendrá el comentario final del Niño Sosa por una cuestión de tiempo, porque ya vendrán Arturo Máximo Rubín, Carlos Alberto Quise, Víctor Villalba y todos los compañeros para el partido entre Ameliano Cerro Porteño. Unicial C, Central de España 330, San Lorenzo y Filiales en Ambaré, Capeteta, Agua, Coronel Oviedo, Villarrica, Cabazón, Ciudad del Este, Carapeo y Pilar. Unicial desde los Viños de Álamos en Mendoza. Cada copa es un brindis por la amistad. Contactos al 0994-603-777. Seguinos en Instagram, @Frutos de los Andes, Peirega. Muy bien, señores, ya se vienen Arturo, Carlos Alberto Quise, Víctor Villalba para el partido entre Ameliano y Cerro Porteño. Correcto, gracias Jorge Casal. Contigo, Gerardo, enseguida vamos con Víctor. Víctor, contigo, buenas noches. Buenas noches, Arturo. Renovado saludo para toda la audiencia de Fútbol a lo Grande, Radio Monumental. Excepcional el ambiente aquí en Villa Elisa, a estadio prácticamente lleno. El público de Cerro respondió, lógicamente, con una expectativa alta después de lo que generó el equipo en la primera fecha ante Trinidense. La baja es la de Iturbe, en realidad hoy en la banca. Aparece como titular Tobías Portillo. Iturbe espera un lugar como opción de alternativa. Cuando quieras, Arturo, repasamos equipos titulares de Ameliano y Cerro Porteño. Estamos con la información. Informe conexión total con Personal Flow. Sí, Víctor. Sportivo Ameliano en el arco, 1 Federico Cristóforo, camiseta 23 Fabián Franco, 26 Julio González, 13 Walter Cabrera, capitán de equipo, y 19 Abel Paredes. En el medio 7 Alejandro Zamudio, 5 Aldo Maíz, 36 Luis Martínez y 11 Freddy Vera. Media punta 10 Diego Barreto y único delantero 33 Leonardo Villagra, los dirigidos por Pedro Sarabia. Suplentes Oscar Benítez, Francisco Báez, Silvio Torales, Aníbal Vega, Elías Sarquis, Marcos Martinich, Marcos Benítez, Roland Escobar, Marcial Aquino, Alex Servián, Nilciades Adorno y Alberto Contreras. Cerro Porteño en el arco 13 Yam, la defensa 7 Enzo Jiménez, 24 Cristian Javier Báez, 5 Jorge Morel, 21 Santiago Arzamendia. En el medio 39 Tobías Portillo, 26 Robert Piris Damota, 6 Rafael Carrascal, 10 Cecilio Domínguez, media punta 8 Federico Carrizo y único delantero 19 Diego Churín, capitán de equipo, el equipo de Bernay. Los suplentes Alexis Martinarias, Rodrigo del Valle, Eduardo Brock, Juan Iturbe, Alfio Oviedo, Luis Riveros, Alexis Fariña, Enzo Cabrera, Víctor Cabañas, Miguel Benítez, Fabricio Jara y Fernando Fernández. Arturo. Muy bien, sí, para ir informando con el niño Jorge Casal, porque está terminando, lo hacemos muy respetuosamente, el partido que está ganando 2 de mayo, lo hacemos con mucho respeto, porque con el tiempo agregado del VAR, ya estamos para el partido en cancha de Sol de América. En Joseph Barber, el servicio de corte y barbería de primer nivel, conoce más en Instagram como @Joseph Barber Oficial. En Rumbo CCA, queriendo renovando tu póliza seguro vehicular, llevas una póliza seguro hogar por 1 año. Rumbo CCA de seguro, 63 años protegiendo tu futuro siempre. Expectante la expectativa del juego final en 2 de mayo. La opinión de Carlos Alberto Quise en una presentación de Quitador, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues supe Quitador. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, avenida Ocebellala 1751. Llámenos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. Con la disculpa de caso. Buenas noches, Carlos. Buenas noches, Arturo. Buenas noches a toda la audiencia de la Monumental. Juega Cerro, el que dejó la mejor imagen en la primera fecha del campeonato, para convertirlo a sus hinchas en entusiastas seguidores como lo han sido siempre, pero hoy con la nueva ilusión de un gran equipo soñando con cosas grandes. Hoy arranca el partido con la ausencia importante de Iturbe. Digo importante porque Iturbe en el partido anterior, cuando las cosas no salían como ellos querían, fue el jugador más interesante, el más potente, el que trató de guiar, el que trató de posicionarle a su equipo arriba para convertirse en una de las figuras más claves del partido. Frente a un Ameliano que lo tiene a Sarabia, que es uno de los entrenadores que, en mi opinión, mejor lectura de juego tiene. Un Ameliano que está acostumbrado a un estilo que es de Humberto García, pero que es bastante parecido al buen trato de la pelota que también lo hace Pedro Sarabia.
Repito, ausencia clave para este inicio de Iturbe. Muchos dirán, no puede pesar tanto. Sí, va a pesar. Vamos a ver cómo lo resuelve Cerro con la presencia de Tobías Portillo por el sector derecho para tratar de darle también la capacidad de desborde para no renunciar a aquella primera propuesta que tuvo Cerro de un dibujo con un 4-2-3-1, con Carrizo detrás de Churín para tener un poquito más de presencia de área. Veremos qué hace Cerro. Había generado una expectativa positiva. Hoy lo tiene que comenzar a confirmar para soñar con el campeonato. Muy bien, Víctor Villalba. Los equipos en el túnel de acceso, ya los árbitros cruzaron todo el campo como para ponerse frente a la fila e iniciar el protocolo oficial de ingreso. Llega Bernay, Alejandro da Silva a la banca, reciben el aplauso del público de Cerro Porteño que está en el sector de preferencias. En un minuto exactamente saltarán los equipos, ahora reciben la autorización, vestido de blanco con la B azulada Ameliano, con la tradicional azulgrana. Cerro Porteño ya caminan rumbo al césped del estadio de Sol de América, Arturo. Muy bien, ahí están los muchachos de Cerro y Ameliano. Lo de Iturbe que veníamos manejando mucho en la semana. Niño, Jorge, contigo. No sale. Perdón. No sale. Vamos a... 50, Arturo. 50 del segundo tiempo. Sigue el triunfo del 2 de mayo 2-1 ante Trinidense. No sale. Disculpanos, niño, pero no sale. ¿Señor? Sí, señor. 50 del segundo tiempo en la terraza del país. En Pedro Juan Caballero sigue el triunfo del 2 de mayo 2-1 ante Trinidense, Arturo. Muy bien, ganando 2 de mayo Trinidense, Víctor. En este momento el aplauso al público azulgrana porque ingresan los equipos capitaneado por Diego Churín, Cerro Porteño, el capitán de Ameliano, Walter Cabrera, y van entrando al terreno de juego Juan Gabriel Benítez, hoy el árbitro del cotejo. Decía yo en la previa, justo involucrado en las dos primeras grandes polémicas del campeonato. En la primera fecha, el penal para Olimpia ante Sol de América, ayer la decisión desde el VAR de convalidar el gol de Libertad ante Luqueño, y hoy veremos qué versión de Juan Gabriel Benítez tenemos en el arbitraje. En el VAR estará Fernando López. Ya los equipos se acomodan, van a cumplir con el saludo y posteriormente el sorteo de capitanes, Arturo. Hay que ponerse un poquito en el lugar de Ever Aquino, ¿no? Que es el que designa, y uno tiene que hablar de los 3 partidos más importantes de la fecha, ha puesto a lo que muchos consideran los 3 mejores árbitros. Paul Benítez en el partido de Olimpia, ayer en el partido de Libertad, la esperanza del arbitraje paraguayo para el colegiado, que es el caso de Romero, y hoy Juan Gabriel Benítez, que hoy por hoy es el árbitro mejor considerado, no solo en Paraguay, sino también en la Conmebol, independientemente a las dudas que dejó la sanción del otro día en el partido entre Olimpia y Sol de América. Muy bien, terminando el partido. Niño, contigo. 97 minutos de partido. Busca, insiste en base a pelotazos, buscando a Chiquito Jiménez. Quiere el empate trinidense. De forma ordenada se defiende el 2 de mayo. Casi 98 de juego a estas horas. 11 de descuento dio el árbitro Díaz Ibar. Gana 2 de mayo 2-1 Trinidense, Arturo. Con toda la comprensión de la gente, especialmente de nuestra red monumental satelital en Pedro Juan Caballero, para comprender que ya están los equipos al campo, respetando la gran audiencia que tenemos en Pedro Juan Caballero. Un saludo a todos los oyentes de Pedro Juan Caballero, ganando local por 2-1-1. La interrupción del trabajo de Jorge Casali, el niño, se debe justamente que esto está por arrancar. Necesitas plata, te damos mucho más por tus artículos de valor. Tenés 52 locales para tu mayor comodidad. La plata es justo lo que necesitas. Pollos frescos y congelados, ventas al por mayor y menor en el abasto norte bloquea. Pollos Amanecer de Granjeros Campo 9. Saludo a la gran audiencia de la Radio América en Pedro Juan Caballero, en el norte del país, a la gran sintonía que tenemos en Radio América. En el Ahorrazo nos preparamos para volver a clases como nunca. Envíanos tu lista de útiles al 0974-221-316. El Ahorrazo Supermayorista te ayuda a ahorrar de verdad. Prepárate para un futuro lleno de oportunidades. 45.000 atenciones médicas al año. Inscríbete al 021-729-4600. Uninorte, número 1 en calidad, ciencia y cultura. Niño, está terminando el partido en Pedro Juan. Así mismo, señor. Quedan 2 minutos. Carga, insiste Wilson Quiñones. Balones largos buscando la presencia de los delanteros de Trinidense. Balón que queda a las manos del arquero Servín. En 2 acaba, sigue ganando el local 2 de mayo Trinidense, 2-1, 99 de juego en estos momentos. Y un detalle, niño, la segunda derrota consecutiva, es decir, sobre 2 fechas, 2 derrotas del Trinidense. Así mismo, y otro detalle no menor, no está jugando bien, un equipo totalmente desconocido, el de José Arrúa, que es cierto, perdió piezas importantes como Alex Álvarez,
Maná, se le fue Arévalo, algunos recambios que tuvo de cara a este torneo y tendrá Copa Libertadores el equipo atrinidense este semestre. Muy bien, los capitanes Walter Cabrera de Ameliano, Diego Churín, Arturo. sí, Víctor. Y un detalle para posicionar correctamente las fichas, vemos que se está acomodando Freddy Vera abierto a la derecha en el medio y por el lado contrario, el sector izquierdo, Alejandro Zamudio, al menos así arrancará Sportivo Ameliano. Sí, porque Freddy Vera es característico a la derecha, Carlos, ¿eh?